Constituye tras las elecciones del pasado 14 de febrero. La tónica habitual es la misma que hemos venido viendo durante la campaña. El líder de Vox, Santiago Abascal, que se había trasladado hasta Barcelona para acompañar a su candidato Ignacio Garriga, ha sufrido un intento de agresión a las puertas de la Cámara Autonómica. Pendientes de todo ello, también de lo que suceda hoy en el Consejo de Ministros, donde parece ser que ya sí se aprobarán los 11.000 millones de euros en ayudas directas, sobre todo destinadas a pymes. Eso sí, con las exigencias que hacían desde Podemos, a las que parece que se ha plegado Nadia Calviño. En unos minutos conectaremos también con la Comunidad de Madrid en directo, donde el consejero de Salud y Servicios Sociales va a explicar cómo está a estas horas la situación de la pandemia para justificar los no cierres en Semana Santa. A no ser que hoy nos anuncien otra cosa, Ayuso se mantiene firme contra el gobierno de Pedro Sánchez, que parece ser que podría recurrir incluso a un 155 para la comunidad. Cristina Ramos, día informativamente hablando muy interesante. Buenos días. Muy buenos días. Tenemos que empezar con una última hora. En unos instantes lo avanzaremos, y es que acabamos de conocer que esa moción en Murcia ha fracasado. Conoceremos los motivos en unos instantes, pero antes también tenemos que repasar todo este terremoto político que precisamente se desataba en Murcia con esta moción de censura que presentaban Partido Socialista y Ciudadanos. Teníamos preparado un calendario que ahora no les vamos a mostrar porque mostraba quiénes eran los candidatos, los diputados de Ciudadanos que se mostrarían a favor, en contra o que estaban en duda. Les cuento esto porque precisamente dos diputados de Ciudadanos harían tambalear el tablero de esta moción de censura de Partido Socialista y Ciudadanos, e incluso, aunque se hubiera presentado y hubiera salido adelante los candidatos de Ciudadanos, hubieran provocado un terremoto aún mayor votando no a esta moción de censura y por tanto no habría salido adelante. Pero más noticias. También tenemos que hablar también de las declaraciones que se han producido también a raíz de esta moción de censura entre Partido Socialista y Ciudadanos. Vamos a escuchar las palabras del presidente en la región de Murcia. Está totalmente en contra de todos estos movimientos que les han presentado precisamente sus socios de gobierno. Me ha sorprendido, por supuesto, y me ha decepcionado muchísimo, ¿no? O sea, ¿qué culpa tienen los murcianos, que deben de estar preocupados ahora mismo de protegerse frente al virus, de cumplir las medidas de seguridad? Aquellos que se han visto gravemente perjudicados su actividad económica, de intentar salir adelante? ¿Por qué tienen que estar preocupados ahora del espectáculo que se está dando en la región de Murcia, con el único interés de la ambición personal y del interés partidista para cambiar sillones y desde luego para generar una situación de inestabilidad que no se merece la región de Murcia, desde luego? Bueno, y las consecuencias de este terremoto, de estos temblores que se producían en Murcia, han llegado incluso hasta la Comunidad de Madrid. Es otra de las comunidades más polémicas en los últimos días después de esta moción de censura que intentaron presentar Partido Socialista y Ciudadanos. Es por ello que el Partido Socialista aquí en Madrid sigue R, con tumbar todas las propuestas, todo ese plan de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por disolver las Cortes, disolver la Asamblea y convocar unas nuevas elecciones para el próximo 4 de mayo. Es por eso que esta misma mañana toda su comitiva, todo el Ejecutivo del Partido Socialista en Madrid se reunía esta misma mañana, como les decía, para intentar tumbar todos estos planes de Ayuso. Lo que los socialistas no saben es que toda esta estrategia que quieren llevar a cabo no podrán hacerla, tan solo podrán hacer propuestas, porque todo este asunto del adelanto electoral y de cerrar la Asamblea de Madrid está en los tribunales. Va a depender de la justicia, que los conoceremos muy probablemente en los próximos días o incluso en los próximos minutos, viendo todo este terremoto y todas estas últimas noticias que nos están llegando. Precisamente de este asunto de los movimientos de Isabel Díaz Ayuso ha querido comentarnos la líder de Ciudadanos, otra de las protagonistas indiscutibles en todo este asunto. Esta misma mañana en el programa de Ana Rosa, atentos a los calificativos con los que se dirige Isabel Díaz Ayuso. No es que no hayamos pensado en presentar una moción de censura porque no hayamos calculado bien o porque no hayamos pensado en que lo podíamos hacer. No lo hemos hecho porque no hemos querido, porque nuestra ética nos lo impide. Y en esta vida hay que dormir tranquilo, con la conciencia tranquila. Y tienes que dormir tranquilo de que en Murcia lo has intentado arreglar de todas las maneras hasta que ya no se puede y ya no puedes ser cómplice de eso. Y tienes que dormir tranquilo con que tú no has dinamitado el Gobierno de Madrid. Y le digo más por último. Yo he hablado con Mañueco, yo he hablado con el señor Moreno Monilla.
y están totalmente tranquilos de que no va a haber ninguna moción de censura en sus territorios. De hecho, perdón, hay una moción de censura en Castilla y León que la ha presentado el PSOE y vamos a votar en contra. Por tanto, la señora Díaz Ayuso quería presentar el adelanto electoral desde hace un montón de tiempo, pero yo he cumplido mi palabra. Y más reacciones, la que nos daba esta misma mañana Santiago Abascal, el líder de Vox, que está allí en Cataluña. Ahora hablaremos de ese asunto, porque ha ido hasta allí, pero antes, como les decía, las declaraciones del líder de Vox sobre todas estas posiciones de la formación naranja. Atentos, porque ellos les recuerdan que fueron ellos quienes se acusaron al partido de Inés Arrimadas como la veleta naranja. ¿Por qué les llaman así? Vean la respuesta. Como después de meses de padecer al gobierno de la ruina y de la muerte, parece que se ha abierto una alocada carrera por pactar con Pedro Sánchez, por pactar los estados de alarma, por repartirse la radiotelevisión pública, por repartirse los jueces como si fuesen cromos y ahora por repartirse también con Sánchez e Iglesias el poder regional. Ciudadanos, aquel partido al que bautizamos como la veleta naranja, ha acabado convertido en un auténtico puñal que ha ejercido la traición no solo contra sus socios de gobierno, sino contra las personas y habían depositado su confianza en ellos. Bueno, hablaremos de más reacciones que vayamos conociendo en las próximas horas, pero tenemos que hablar también de otro asunto. Hoy es viernes y hay Consejo de Ministros, pero en esta ocasión extraordinario. Ya saben, todos los consejos de ministros se producen los martes, pero en esta ocasión han tenido que hacerlo así porque parece que Partido Socialista y Unidas Podemos no se ponen de acuerdo en materia económica. Nuestra compañera Marina Álvarez está en la redacción. Marina, muy buenos días. Cuéntanos al final cómo ha quedado ese reparto de ayudas, porque en un principio iban a ser 11.000 millones de euros y ahora parece que alguno de los partidos ha intentado rebajar la cifra. Muy buenos días, Cristina. Pues sí, parece que hay acuerdo finalmente para la aprobación de ese plan de rescate. Hace 2 semanas y media que Sánchez anunció ese plan de rescate para los empresarios y parece que hoy por fin se aprobará en ese Consejo Extraordinario de Ministros. Ese pulso entre Podemos y entre el PSOE parece que al final lo han ganado los de Iglesias, que han conseguido que 7.000 millones de esos 11.000 sean destinados directamente a ayudas directas a empresarios. A cambio ceden los de Iglesias con que estas ayudas sean gestionadas por las comunidades autónomas y no por el Estado central, como llevaban pidiendo estos días. Bueno, y desde el Gobierno siguen negando que existan estas diferencias entre Unidas Podemos y entre el PSOE para el reparto de las ayudas y niegan que este haya sido el motivo por el que se haya retrasado su aprobación. De hecho, Pablo Echenique, el portavoz en el Congreso de Unidas Podemos, decía estos días en Twitter que no se trata de quién gana y quién pierde dentro del Gobierno, sino que estas ayudas van a beneficiar especialmente a todos aquellos empresarios afectados por la pandemia. Bueno, y precisamente desde el lado de los empresarios, reacciones a esta aprobación de las ayudas. Los empresarios, la Asociación de Trabajadores Autónomos, se muestran muy contentos y muy satisfechos con la aprobación de estas ayudas. Dicen, eso sí, lo decía ayer el portavoz de esta asociación, de ATA, que llegan tarde estas ayudas ya que muchos empresarios se han quedado por el camino. Que pedíamos que la mayoría del plan de los 11.000 millones se destinara a transferencias directas, a ayudas directas, a compensar a los autónomos que se han visto obligados a cerrar sus negocios, a tener limitaciones que han caído las tipos. Ahora hay que ver, la música suena bien, pero ahora hay que ver cómo está la letra. Estas ayudas desgraciadamente llegan tarde para muchos autónomos que ya se han quedado en el camino. Pero sin embargo pedimos que se agilicen cuanto antes, que se transfieran a las comunidades autónomas cuanto antes, que se implanten para que podamos salvar autónomos. Bueno, desde hace varios días atrás les estamos contando a todos ustedes cómo va a quedar o cómo están intentando pactar desde el Gobierno el reparto del Consejo General del Poder Judicial, pero parece, Marina, que todavía no lo tienen muy decidido. Pero, ¿cuál es la estrategia del Gobierno para intentar presionar al Partido Popular? ¿Por qué hacen esto? Pues sí, como les llevamos contando desde hace semanas, esta renovación del Consejo General del Poder Judicial está parada. Bueno, pues ayer en el Congreso se aprobaba una propuesta para limitar las funciones de este órgano judicial. Lo proponían PSOE y Unidas Podemos, presentaban esta propuesta en el Congreso que limitaría las funciones, como decíamos, y que impediría a este órgano judicial llevar a cabo nuevos nombramientos mientras siga en pausa esa renovación. Esta sería la última estrategia, como decimos, del Gobierno para presionar al PP, para presionar a Pablo Casado para que por fin dé su brazo a torcer y lleve a cabo, ceda en estas negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Cristina.
Muchísimas gracias, Marina, por toda tu información. Ha quedado clarísimo. Veremos efectivamente si en los próximos días los populares ceden a los chantajes y las tensiones de Partido Socialista y Unidas Podemos. Pero más asuntos, porque también hemos podido conocer las medidas, el plan de restricciones que han llevado a cabo las comunidades autónomas. Ya lo saben, de cara a la Semana Santa están ultimando todo su plan y el reparto de planes de restricciones, ha quedado así como les vamos a contar. En Castilla-La Mancha rebajan 1 hora el toque de queda. En el País Vasco, sin embargo, lo mantienen a las 10 de la noche, y desde Asturias se están planteando que todos los ciudadanos que quieran entrar a su territorio presenten una PCR negativa. Aquí en la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso y todos los expertos sanitarios que le asesoran siguen insistiendo en que van a permitir la movilidad, salvo que por obligación de la justicia les impidan llevar a cabo estos planes. También otro asunto más en Cataluña. Atentos, por favor, a las imágenes que vamos a ver. Presten atención. Bueno, precisamente ese señor, este señor de la izquierda probablemente, que intenta agredir a Santiago Abascal. El líder de Vox estaba allí para esta constitución del Parlamento en Cataluña, ya saben ustedes. Bueno, pues durante su paseo, también acompañado por Ignacio Garriga, por cierto, que hoy jura su cargo, ha intentado agredirles. Lo hacía además al grito de racista. Por fin los escoltas, la seguridad de la formación de Santiago Abascal ha evitado que esto fuera a más. Pero ya lo ven, un nuevo intento del odio de la izquierda contra todos los movimientos que intentan hacer desde Vox, sobre todo allí en Cataluña. También el Parlamento de Cataluña, como les decía, hoy se constituye y ya sabemos que la presidenta es Laura Borràs. Parece que Esquerra Republicana finalmente ha cedido las cesiones a los planteamientos que hacían desde el independentismo. Veremos finalmente, porque todavía en estos momentos está produciéndose la votación, cómo queda este reparto. Pero sí, ya sabemos, Laura Borràs, presidenta del Parlamento de Cataluña. Bueno, estas son las noticias. Gracias, Cristina. Y vamos ya en directo al Palacio de la Moncloa, donde creo está compareciendo ya en rueda de prensa la ministra portavoz Montero, acompañada de la de Asuntos Económicos, Nadia Calviño. Exacto. Como puede verse en este gráfico, que recoge los indicadores diarios de actividad, un indicador sintético de todos los distintos indicadores diarios que vamos recibiendo, como consecuencia de las medidas de limitación de la actividad y de la movilidad decididas por las comunidades autónomas y por nuestros principales mercados de exportación, los indicadores nos muestran señales mixtas, coherentes con estas restricciones y que apuntan a una ralentización de la recuperación, en línea con la evolución registrada en el resto de países europeos en esta tercera ola de la pandemia. No obstante, las previsiones de todos los organismos nacionales e internacionales apuntan a una aceleración de la actividad a lo largo del año, particularmente en la segunda mitad de 2021, y un crecimiento también muy significativo en 2022. Así lo señalan las últimas estimaciones y previsiones tanto de la Comisión Europea como de la OCDE, que sitúan a nuestro país a la cabeza del crecimiento de los grandes países de la Unión Europea en el periodo 2021-2022. Los datos del mercado laboral confirman esta tendencia económica. Las cifras de trabajadores sujetos a expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTES, tras el pico de la tercera ola alcanzado a finales de enero, han comenzado a reducirse en paralelo a la desescalada de las medidas de contención en las diferentes comunidades autónomas. Las cifras más recientes del Ministerio de Inclusión apuntan a una reducción de 136.000 trabajadores en ERTE desde ese máximo. Es decir, que se confirma la gran utilidad que este instrumento de los ERTES ha tenido para evitar una destrucción de empleo intensa que, de seguirse el modelo de las crisis anteriores, se hubiese producido, hubiese acompañado sin duda a una disrupción de la actividad económica tan pronunciada y tan prolongada como la que estamos viviendo. Además de este instrumento importante de cobertura extraordinaria pública de los ERTES, los avales del Instituto de Crédito Oficial, que se han canalizado a través del sector financiero, han sido claves para asegurar la liquidez durante 2020. Son más de 121.000 millones de euros los que se han movilizado en créditos, en financiación, sobre todo para las pymes y los autónomos, y con una especial incidencia en los sectores más afectados por la pandemia. Como ven en este gráfico, se trata del comercio, el transporte, la hostelería
Junto a estos dos grandes paquetes de ayudas a las empresas, a los trabajadores y las familias, los ERTEs y las líneas de avales públicos, no podemos olvidar otras medidas de gran impacto, como la prestación extraordinaria de los autónomos, las moratorias bancarias, fiscales y de seguridad social, otras moratorias y exenciones. Como decía bien la ministra portavoz, en total las ayudas desplegadas en 2020 ascendieron a un 20% del Producto Interior Bruto. Y con las medidas aprobadas hoy, el total previsto para 2021 supera ya también el 2% del Producto Interior Bruto. Se trata de un importante esfuerzo fiscal imprescindible, que ha sido señalado por las instituciones europeas por su eficacia y por su magnitud, también en comparación con otros países europeos. Como todos ustedes saben, la Comisión Europea comunicó la semana pasada que España fue, más allá de los anuncios públicos, el Estado miembro de la Unión que movilizó en la práctica el porcentaje de ayudas más relevante en relación con su Producto Interior Bruto en 2020, un 7,3%, doblando la media de los países de la Unión. Gracias a estas ayudas hemos preservado en buenas condiciones el tejido empresarial, el empleo y las rentas de las familias para tener así una base sólida sobre la que apoyar la recuperación ya a partir de 2021. No obstante, como he señalado con la primera diapositiva, tenemos por delante todavía semanas muy complicadas, en las que hay que seguir ayudando a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores y, en definitiva, a las familias de nuestro país. Y de Moncloa vamos a la sede del Gobierno de la Comunidad de Madrid, donde ya comparece Antonio Zapatero, viceconsejero de Salud Pública, que va a explicar, como les adelantábamos hace unos minutos, la situación epidemiológica en la región y esperemos que confirme que efectivamente no se va a cerrar la Comunidad de Madrid durante las próximas fiestas de San José y sobre todo de Semana Santa. Lo escuchamos. Escrupulosamente la ley. Es por eso que hasta el 9 de abril, repito, estarán vigentes las siguientes medidas. Toque de queda desde las 23 horas a las 6 horas. La prohibición de las reuniones de no convivientes en los domicilios y en los espacios privados. El número de comensales en las terrazas sigue con un máximo de 6 personas por mesa y un máximo de 4 comensales por mesa en el interior de los establecimientos. Continúa siendo obligatorio el uso de mascarilla de forma continuada, tanto en el interior como en la terraza, excepto en el momento concreto de la ingesta de bebida o comida. Al igual que es obligatorio asegurar la ventilación adecuada de los establecimientos por medios bien sean naturales o bien mecánicos. Decirles que estas medidas, todas ellas, que ya tenemos previsto aplicar en la Comunidad de Madrid, salvo el cierre perimetral. Medidas, por otro lado, que deben seguir cumpliéndose de manera seria y comprometida, porque no podemos olvidar que el virus sigue aquí. No debemos olvidarlo y no podemos confiarnos. Sabemos perfectamente que acciones o comportamientos no deben producirse y, por tanto, de cada uno de nosotros, de nuestra responsabilidad y sensatez, depende continuar en esta senda de mejora constante y para ello es imprescindible cumplir las medidas de higiene y protección. Sobre todo si tenemos en cuenta la progresión de la cepa británica. Cepa que aumenta su presencia semana a semana y, de hecho, el porcentaje de presencia en nuestra comunidad es superior al 60%. Aunque quizás por zonas este porcentaje sea incluso un poco mayor. De hecho, si lo desglosamos por hospitales, en el hospital de Alcorcón supone un 65% de las PCR positivas, en La Paz un 63%, Alcalá de Henares 60,6%, Ramón y Cajal y Getafe 60% y La Princesa un 54,8%. En el Gregorio Marañón esta presencia se sitúa en torno al 60%, pero ojo, algunos centros de salud de su área de dependencia llegan a tener una presencia del 85%. Es importante que les digamos que la Comunidad de Madrid ha puesto en marcha un sistema de secuenciación genómica aleatorio de PCRs positivas que está incluido dentro del programa epidemiológico regional para detectar las diferentes variantes. Como consecuencia de ello, y en estas secuenciaciones aleatorias que estamos haciendo en Madrid, hemos detectado un nuevo caso de la variante brasileña, la P1. Por tanto, tenemos ya confirmados en la región 2 casos de la variante P1 y otros 2 de la variante P2. Por otro lado, continúa la estrategia diagnóstica basada en la reacción de test de antígenos. Los datos de ayer, los últimos datos, muestran que ya se han hecho en nuestra comunidad más de 900.000 test de antígenos de cribado, que han permitido detectar 4.660 positivos. Y esto solo en las zonas de alta incidencia, porque en el conjunto de la comunidad se han realizado ya a fecha de hoy más de 5
5,3 millones de pruebas. Están funcionando también muy bien los test que se realizan en las oficinas de farmacia y en las clínicas dentales. Tenemos ya operativas un total de 178 farmacias, donde se han dado más de 3.500 citas, y 88 clínicas dentales que han adjudicado más de 520 citas. Para terminar, quiero centrarme en la vacunación. Ya se han administrado en la Comunidad de Madrid más de 750.000 vacunas. De ellas, más de 163.000 a personas de 80 y más años. Más de 40.000 a fuerzas y cuerpos de seguridad, emergencias y fuerzas armadas. 62.000 a docentes. Y más de 5.300 a grandes dependientes del grado 3. Aprovecho mis palabras sobre vacunación para reiterar la petición que ayer trasladó el consejero Ruiz Escudero a la ministra de Sanidad, que se refiere a la necesidad urgente de elevar la edad de administración de la vacuna de AstraZeneca para que la puedan recibir personas con edad superior a los 55 años. Incluso que la vacuna pueda administrarse a mayores de 65, como hacen otros hospitales de otros países del entorno como Francia, Alemania o Italia. Consideramos que en un contexto de escasez de vacunas como el actual no podemos esperar ni un día más para tomar esta decisión. Por último, como parte de mi presentación y ante las dudas que han existido, existen con las vacunas en relación con el COVID-19, les hemos preparado varias diapositivas intentando aclarando algunos puntos que ahora tienen mayor importancia. Si me ponen, por favor, la primera diapositiva. Estaremos muy pendientes de lo que sucede en nuestros 3 puntos de directo: el Palacio de la Moncloa, la sede de Gobierno de la Comunidad de Madrid y el Parlamento de Cataluña. No se pueden imaginar el debate que teníamos en la mesa, escuchando sobre todo a la ministra Calviño, así que voy a saludar ya a todos ellos. José Javier Esparza. Mi querida María, muy buenos días. ¿Cómo me hace de ilusión y a mí que también vengas? A mí me hace muchísima ilusión. A mí más. Me da un poco de sueño porque acabo muy tarde. ¿Te doy sueño? Todo el mundo sabe, no, tú no. El madrugón para estar en la redacción abierta, pero encantado de la vida. Vamos a hablar del libro. De mi ahora, libro, ¿no? hombre, vamos a hablar de mi libro, naturalmente. Ha venido a hablar de su libro. Carmen Álvarez. Buenos días, yo también con sueño. Por culpa de Esparza. El gato al agua, Carmen, también. Claro, pero bien, pero no por ti, por Esparza. Le quito el sueño. No. Víctor González, ¿cómo estás? Muy bien, muy buenos días. Muy contento de estar acompañado con tan ilustres. ¿Tienes sueño? Yo en absoluto. No, yo vengo aquí muy contento. No, Víctor tiene un sueño, que es distinto. No es lo mismo. Una España mejor. Fernando Santiago. Buenos días. Ahora comentarás a Calviño. Yo la única parte que tengo de contento es que voy a comer contigo. ¿Cierto? ¿Verdad? Porque por el resto Qué buen plan. Estoy súper cabreado. Rubén Herrero, bienvenido también. ¿Qué tal? Buenos días. Muy bien. Siempre alerta. Sí, ¿Por pero... cuál de todas las cosas? ¿Por Calviño? ¿Por Bueno, es que Abascal? Y... a Calviño no la nombres. Es un auténtico mercado persa lo que estamos viendo. Pero bueno, el mercado persa se ha disuelto rápido en cuanto Santiago Abascal ha dado una rueda de prensa en Murcia. Qué rápido han salido los mercaderes del templo, ¿eh? Volando. Ha bastado. Qué rápido. Esto es lo que es. Esto es la política. Esto es Ciudadanos, bueno, un viviente muerto, y eso es un PP con una carita de UCD que ya no se la quita a nadie, ni siquiera la banda de los cuatro. Que la banda de los cuatro, nuestros ínclitos Pablo, Cuca, Teodoro y Rafa Hernando. Y por cierto... ¿Rafa Hernando existe aún? Sí, bueno, Cuca Gamarra también es cierto, es una leyenda urbana, pero se confirma que existe también. Es como la niña de la curva. Se confirma que existe. Por favor, si saben dónde está, se gratificará. Quitar a Cayetana para poner a Cuca Gamarra. Bueno. Eso hay que hacerlo, eso hay que bajar a ponerse. Es que la banda de los cuatro está llevando al PP a la UCD de manera inexorable. Y bueno, y lo de Inés arruinadas ya es el fin. Game over. Un viviente muerto se transformaría en muerto viviente. Pero fíjate, una rueda de prensa, amigos y amigas, en Murcia y el mercado persa disuelto. Bueno, una rueda de prensa y algo más, porque aquí, desde mi punto de vista, la jugada magistral, seguramente porque no se la esperaban, fuera de Ayuso con la convocatoria inmediata de elecciones, que asombrosamente pilló a Ábalos, Bolaños y Cuadrado, se llama, que es el número 2 de Arrimadas, que es el que negoció todo esto, con el paso cambiado. ¿Cómo no serán de petulantes
que muy visiblemente no habían previsto esa jugada. Si sale Ábalos luego al día siguiente diciendo, por supuesto que lo habíamos previsto y tal, es evidente que no, porque Ábalos no dice una verdad ni aunque le tiren de la barba. Es increíble. El asunto es que ellos solos se han metido en un follón descomunal en el que además solo pueden perder. Lo que ha contado Cris hace un momento de Murcia es para nota, porque además, lo decía aquí anoche Alejo Vidal Cuadras, que la posibilidad, bueno, y aquí lo vimos con Gestoso la noche anterior, la posibilidad realmente de que esa moción de censura en Murcia saliera adelante era más que discutible. Vamos a ver. Ciudadanos ha hecho una moción de censura contra sí mismo en Murcia. Pues eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cierto? De los diputados de Ciudadanos en Murcia, por lo que sabemos ahora, la mayoría no están por la moción de censura. Pero es que tampoco estaban por la moción de censura ni Begoña Villacís, ni Aguado, que evidentemente no sabía nada según reaccionó, ni Marín, ni García Igea. Vamos a ver, los díscolos no son estos, la díscola es Inés, que ha dado un golpe contra, contra toda su cúpula, ¿no? Y además amparados, y por eso Ábalos dice, por eso se les ha ido de las manos, porque el secretismo ha sido tan enorme, o sea, había tan poca gente metida en la intriga que estaban convencidos que, como nadie lo sabía, Ayuso no tenía iba a tener capacidad de adelantar elecciones. Pero yo creo que Ayuso tenía en el cajón desde hace 2 años, desde el mismo día que fue nombrada presidenta de la Comunidad de Madrid, tenía que tener en el cajón una convocatoria de elecciones porque sabía con quién pactaba. Cuando le han dado luz verde, claro. Cuando le han dado luz verde desde Génova, que hasta que no le ha dado luz verde la banda de los 4... pero que eso preparado no ya lo tenía que tener. Ojo, es que el PP prefería darle Murcia al PSOE antes de que Vox ganara las elecciones. Un segundo, y le iban a entregar Murcia al PSOE. Efectivamente, están viendo los espectadores esa última hora. Los consejeros populares en la Comunidad de Madrid han confirmado durante esa rueda de prensa que la región va a acatar el cierre perimetral que impone el gobierno central, pero lo van a recurrir ante la justicia. O sea que todavía no hay nada decidido. Y por cierto, hablabais de cómo Santiago Abascal se adelantaba ayer a Pablo Casado, cómo se desplazó inmediatamente a Murcia tras conocer lo que estaba pasando y cómo tranquilizó a sus votantes, a sus electores con esa rueda de prensa que se convirtió en un baño de masas. Aquí no se veía, Víctor, en el directo la cantidad de gente que había. Que luego en las fotos sí que lo he visto, pero decía que se han adelantado también en Madrid y van a llevar ante a la justicia la tramitación que hizo la mesa de la Asamblea como prevaricación, ¿verdad? Las mociones. Sí, yo creo que, vamos, primero como español, es indignante que con la que está cayendo tengamos estos juegos de platos sucios en la política. Es para que a todos los que somos políticos nos metan y nos hagan un tratamiento de coaching psicológico o algo, porque la gente desesperada. Ese es el punto 1. Punto 2. Lo que hemos visto es un partido en descomposición, que yo creo que cada uno está mirando más en su ámbito personal que en el del partido, o el interés de su región, o el interés general de España. Y punto 3, nosotros siempre haremos lo correcto. Y aquellos que... Un Estado donde hay unas normas, hay unas reglas y la gente se las quiere saltar, las quiere vulnerar, pues nosotros actuaremos, sea quien sea, venga de donde venga. Y ya está, pero con todos los mecanismos que están a nuestra disposición, sea contra estas mociones de censuras, yo creo que ilícitas e ilegales, por prevaricación, como has dicho muy bien, o sea porque se den 53 millones a una compañía aérea que es absolutamente irrelevante desde el punto de vista estratégico. Que es lo que ha pasado con Plus Ultra, sí señor. Cuyos socios son venezolanos. Por otra parte. Chavistas. Estabas contando tú antes que decía Carlos Cuesta que iba Garrido como candidato Eso de... Eso publica hoy OK Diario. Que tú contabas lo de Gabilondo. Que va Gabilondo. Si el PSOE presenta a Gabilondo a Madrid y Ciudadanos presenta a Garrido a Madrid, es porque los dos han tirado la toalla de antemano. Claro, porque significa que esto les ha pillado completamente con el paso cambiado. Son candidatos perfectamente irrelevantes a los que no va a votar nadie. Y además, con toda seguridad, los dos votarán a Ayuso. Al final, son capaces de ¿no? Bueno, claro. Pero hay que contar el odio que la izquierda está promoviendo, lleva 2 años promoviendo y ahora mismo sacará toda la batería mediática en todos los medios, ¿sí? Contra Ayuso. Y la gente, vamos a ver, que son 2 personajes grises a nivel electoral, sí. Que parece un desistimiento a priori, sí.
pero los medios creo que tienen mucho más interés que ellos mismos en que Ayuso pierda. Tienen interés por los Entonces, 100 y pico millones que les han soltado. hay que tener mucho cuidado. O sea, estamos en una situación muy peligrosa. Pero tú no has visto, Carmen, que desde que empezó, perdóname que te corte, estoy ya como el gato. Sí. Es verdad, hoy no puedes, ¿no? Desde que empezó, a mí hoy me corta María. Desde que empezó la campaña brutal de todos los medios vasallos que diría la fiscal Madrigal contra Ayuso, es verdad que la imagen de Ayuso se ha convertido en una cosa pésima en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, en Cataluña, no sé qué, pero en Madrid no para de crecer. Es que es una... No sé si hasta le vendría bien que le hicieran un 155, pues ¿no? Fernando, en lo económico, esta decisión que acaban de anunciar, que es que en principio van a obedecer al gobierno y si va a haber cierres en las próximas fiestas, afecta mucho también a la economía madrileña. No, ¿no? afecta, Otro mazazo a los hosteleros, por afecta ejemplo. a todas las economías, en primer lugar, porque bueno, los madrileños exportamos economía. Todavía alguien nos ha dado cuenta fuera de la Comunidad de Madrid que los madrileños exportamos economía. Afecta evidentemente a la economía madrileña, que dentro de lo malo es la más autosuficiente de todas, pero yo creo que también afecta a la salud. Yo creo que los grandes, no soy médico, pero lo que yo he visto últimamente es que los grandes picos se producen cuando Madrid se queda en el interior, los movimientos del interior, que no abre tanto, y eso ha ocurrido en algunas oleadas, que ha habido más contagiados después de la fiesta si los madrileños no se han movido de dentro de la Comunidad de Madrid que si se han movido por fuera. Lo que sí que es cierto es que la situación no es la mejor para los autónomos y para las pymes. Y entonces, yo es que como no he visto en mi vida en televisión tantas mentiras juntas como la ministra hoy. O sea, es que ha sido una mentira continua. Continua. La OCDE dice que España está a la cabeza del crecimiento. Cuando la OCDE lo que ha dicho es que ningún país... a la cabeza en el crecimiento de los parados. Porque, señora ministra, 6 millones tenemos. Esto hay que explicárselo a los espectadores porque yo entiendo que la confusión es brutal. Es decir, vamos a ver, como somos los que más hemos bajado, somos los que más subimos. Ahora, al empezar, efectivamente seremos los que más subiremos. Lo cual no quiere decir eso de que España lidera la recuperación. No, no lideramos nada. Pero es una cuestión puramente, en fin, aritmética. Es asombroso. 6 millones reales, 6 reales ya de parados, reales, no los que dice la ministra, que dice los números que da gana. 6 millones de parados, de los cuales 510.000 autónomos, que es un núcleo importante, están en cese de actividad. 1 millón casi de trabajadores en ERTE, esa herramienta tan maravillosa que dice ella, pero lo que no dice es que por qué que la moratoria la quieren prorrogar para evitar todos esos millones de ERTEs que pasen de ser de parados no legales a parados legales, lo llamo así, porque lo que van a hacer es dejar de estar en estas empresas zombies y fantasmas que están metiéndose en el mercado e irse a la calle real. Es que es una mentira continua y lo que es peor, no la estamos creyendo, o alguno se la cree, porque es que no es verdad que vayamos a la cabeza en el crecimiento, no es verdad que esté bajando el número de parados, no es verdad que estén rebajando su número de ERTEs, los ICOs no han funcionado como dicen, entre otras cosas porque la mayor parte de los ICOs del primer momento fueron a empresas que estaban apalancadas, que la banca se lo dio para renovar créditos. Coño, diga usted la verdad, no mienta. ¿Sabes por qué la gente toda esta gigantesca falacia puede pasar? Pues porque dentro del ámbito de la patronal, el único que está permitiéndose contar más o menos las verdades es Lorenzo Amor y los autónomos. Y Garamendi está absolutamente suscrito a la versión gubernamental, temiendo tal vez que si se pone díscolo, como que es el término del día, les vaya a pasar algo. Al revés, está contribuyendo a lo mejor tiene 300.000 razones para no hacerlo. Pues eso, sí. Y la gente se lo creerá también porque no verán el toro. Lo que yo echo de menos, también, efectivamente, o lo que denuncio, es la parálisis del gobierno. Las decisiones que toman malas, pero luego están paralizados. Francia. Ahora me estoy leyendo, son 300 y pico páginas, el programa de ayudas y de rescate del gobierno a las empresas francesas con participación de capital público y privado. Desde las pymes, de las microempresas, las grandes empresas. Es un programa espectacular, de verdad, donde se va a meter capital público y privado en aquellas empresas que se han visto afectadas en su cuenta de resultados por la pandemia, pero que tienen EBITDAs positivos y por lo tanto de sobrevivir, donde el Estado va a poner dinero, lo va a poner el sector privado y tienen identificados los sectores. Es el Reino Unido, Italia, Alemania. En España no hay nada sobre la mesa. No hay nada sobre la mesa. No hay nada sobre la mesa. Que es que la economía se ha parado porque el gobierno la ha parado. Que es que hay un montón de pymes, de microempresas, de comercios que han sufrido y que están ahogadas al cuello, que no tienen un fondo de comercio suficiente para sobrevivir, y el gobierno lo único que les ha dicho es
pague las tasas, aplazamientos, préstamos. Y en Europa hay un programa de rescate que eso va en detrimento nuestro si nosotros no hace igual, porque ellos tendrán unas mejoras de competitividad en un mercado en el cual estamos abiertos, ya hablo ya para las medianas empresas, y las nuestras no tienen nada, porque a ellos les están ayudando y a las empresas españolas y a las microempresas y a los autónomos en España no hay nada. Perdonadme que os interrumpa, es que tenemos que hacer una pausa porque si no se nos van a juntar y pero no quiero hablar, me cortas. Te he dejado acabar antes de irme a pausa. Y les voy a recordar antes la agenda del Club de Amigos. Solo queda Vox, ha quedado claro esta semana. No, ahora vamos a hablar mucho de Vox, no te preocupes, de lo de Cataluña, de cómo en Madrid son los únicos que están apoyando a la presidenta Ayuso, que es que parecía la vicepresidente Rocío Monasterio en vez de Aguado, que soltó por la boca todo lo que se le ocurrió. Pero bueno. Es que pierde un pico, ¿eh? Aguado. Pero es que pone la Isla de las Tentaciones para tener encefalograma plano. Ya se ha notado ya. El resto del tiempo lo tiene inexistente. Y los efectos han sido... Les recuerdo la agenda del Club de Amigos porque tienen unos minutos para llamarnos y saben que además queremos estar con ustedes siempre que podamos, no de manera presencial todavía, pero bueno, poco a poco. El 15 de marzo a las 5:30 estará con nosotros Miguel Ángel Cigüéndez para retomar ese curso de mercados de bolsa que había estado interrumpido en las últimas semanas y que ustedes nos estaban pidiendo. El 16 de marzo a las 6:30 de la tarde estará él. Estará José Javier Esparza presentando su libro No te arrepientas, 35 razones, no me lo sé, 35 razones para estar orgulloso Esto se lo sabe de sobra, pero lo dice para que se le dedique uno, que lo voy a hacer ahora mismo. Ay, gracias. Sí, señor. Eso era lo que quería. Ya. Yo quiero uno. Ah, pues ya sabes. Di una de las mucho leyéndote. cinco. Y veo que solo has traído a las señoras. Me siento discriminado negativamente. Sí, señor. Lo estás. No digas discriminar. Nunca esperaría eso de ti, Javier. Discriminar, que yo veo aquí una mascarilla que la has traído No. Compartir es vivir, He traído más. Víctor, compartir es vivir. Sobre no te arrepientas, importantísimo, por favor. Porque nos has desbordado por completo la cantidad de gente, la cantidad de amigos que van a estar en la conferencia y que han pedido el libro dedicado. Y yo los firmo todos encantados. Uno, vamos a tardar más de lo previsto porque es una enorme cantidad, no se puede usted imaginar cuánto. Solo lo dedico si lo piden a través de la página web del club, porque es la única forma de organizarlo. ¿Sabe? Entonces, en la pestaña Agenda, usted pone ahí y sale la convocatoria de la conferencia y ahí puede reservar el libro que yo le firmaré antes de vernos el 16 de marzo para hablar de este asunto. Interesante. Les recuerdo más citas rápidamente. 17 de marzo a las 6 de la tarde, la Catedral de Burgos, en ese ciclo de conferencias sobre las grandes catedrales de España. Estaremos con María del Mar Cristóbal, con su estilo tan divertido y tan didáctico de siempre. El 22 de marzo a las 7 de la tarde, Adicciones al juego en menores, con Mauricio Mauri y José Antonio Galeani. La semana que viene estará con nosotros Mauri también para adelantarnos alguna cosa. Miércoles 24 a las 7 de la tarde, Trucos y consejos de belleza gracias a Sisley. Todos los asistentes además van a recibir en su domicilio los productos que van a utilizar. Todas estas conferencias son en formato Zoom, ya lo saben, así que pueden disfrutar de ellas sin moverse de casa. ¿Cómo se apuntan? En el teléfono 916162464, escribiéndonos un mail a club@eltorotv.eu o la forma más rápida, nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com, donde recuerdo que si quieren adquirir tu libro firmado es donde tienen que ir. No hay otra manera. Gracias. De nada. Hasta ahora. Estamos de vuelta en la redacción abierta, como saben, pendientes de lo que está sucediendo en el Parlamento de Cataluña, en la Comunidad de Madrid, donde están varios consejeros explicando la situación de la pandemia y que de momento van a acatar la orden de sanidad de cerrar la comunidad en Semana Santa, y también pendientes de Moncloa, donde Calviño está explicando ese plan de ayudas directas de 11.000 millones de euros, que eso sí, finalmente se va a llevar a cabo con las exigencias de sus socios de gobierno de Podemos. Escuchamos a Calviño. Del impacto sobre cada uno de los tipos de empresas. El diseño de este Real Decreto Ley lo que persigue es llegar a todas aquellas empresas viables que estén en una situación de vulnerabilidad como consecuencia de la caída de ingresos o el aumento del endeudamiento derivado de la COVID en los sectores y los territorios más afectados. Yo creo que en fin, no vamos a dar ahora mismo más detalle, pero sí esa idea del
esto cubre el amplio espectro de empresas que se han visto más afectadas por la COVID en los distintos territorios y con esa atención muy especial a aquellos territorios cuya economía depende más de los sectores más afectados. Con respecto a la evolución del primer trimestre, hombre, aún tenemos que ver cómo evoluciona la economía durante el mes de marzo. Es verdad que lo que se refleja en los indicadores de mercado laboral y en todos los indicadores diarios es que en cuanto que empiezan a abrirse los sectores productivos en las distintas comunidades autónomas, empieza a recuperarse la economía y prueba de ello son esos 136.000 conciudadanos menos que están cubiertos por los ERTE desde el pico de la tercera ola, ¿no? Es decir, que en las últimas semanas... Y por si teníamos pocas cosas hoy de las que estar pendientes, además, a partir de la 1:30 va a comparecer el presidente de Murcia, López Miras, acompañado de Isabel Franco. Suponemos que van a explicar los detalles de esa moción de censura que previsiblemente, según fuentes populares, va a fracasar en la región tras haber conseguido atar el voto en contra de 3 consejeros díscolos de Ciudadanos. Fernando y Víctor querían comentar lo que estaba diciendo Calviño, que seguía insistiendo en las mismas cosas que dijo al inicio de la rueda de prensa. Mira, perdón. Es que me enerva la sangre, ¿no? Supporting UK Economy Recovery, julio 2020. Programa de ayuda a la pequeña, a la mediana empresa de recapitalización por el COVID, julio 2020. Ese es el británico, que luego hay más extenso. Aquí está el francés. Les dispositifs a destinación de las pequeñas y las medianas empresas. Diciembre 2020. ¿En qué mes estamos? Exactamente, sí señor. ¿En qué mes estamos? El coste de oportunidad, el daño, porque cuando un buque empieza a hacer agua, necesita que se pare en el momento en que se detecta el agujero. Es increíble. Es que esto es para que presente la dimisión la señora ministra. 4 palabras en el mes de marzo que ha dicho que son para preocuparse. Viable, vulnerabilidad, sectores y territorio. O sea, van a darlo a 4 sectores, me han contado, y no al resto, porque van a considerar, a ver quién considera que es el sector que está aplicado o no está aplicado. Los señores de Madrid, que empecemos a temblar, porque como por territorio, pues seguramente los territorios no. Y luego vamos a ver qué significa para ellos viable y qué significa vulnerabilidad. Es que no ha dicho nada, o sea, lo ha dejado todo en el aire. Es decir, vamos a ver cuáles son las empresas viables, vamos a ver la vulnerabilidad, vamos a determinar los sectores y los territorios. Eso y nada es lo mismo. Yo quiero ver ese Real Decreto Ley. Es que yo también me he quedado con esa palabra, con el tema viable, porque Madrid, que es una comunidad que no ha estado especialmente cerrada, y vemos muchísimos comercios que no han podido volver a abrir. Con lo cual, esos ya se entenderá que no son viables, porque ya no han podido abrir y esa gente no va a poder recuperar su negocio. Entonces, bueno, pues para analizar la viabilidad, ¿qué van a hacer? Como en un concurso de acreedores, van a hacer una serie de cosas. Entonces, si no eres viable, fuera, no ha dicho nada. Y lo ha dicho todo, ¿eh? Sí, no lo que ha dicho es discrecionalidad absoluta y discrecionalidad en manos de un gobierno socialcomunista. Ya sabemos lo que es. Y ojo, que a esa viabilidad le faltaba todo esto que habéis dicho y ha dicho ella. Por supuesto, a esto le van a meter la patraña del género, pero vamos, de todo tirón. Lo que puedan, y del territorio. Yo querría llamar la atención sobre el hecho de que en realidad todo lo que estamos viendo en pantalla en este momento está perfectamente conectado. Es decir, en la gestión que este gobierno ha hecho de la crisis ocasionada por la pandemia, dejando en segundo lugar, como deliberadamente han dejado lo sanitario para fijarse en otro tipo de construcciones de carácter social, económico, etcétera, solo se explica en el contexto del proyecto de España que ellos tienen, o más bien de desmantelamiento, de desconstrucción de España que ellos tienen. El gran problema de las ayudas, por lo que nosotros, como país, no hemos sido capaces de estar a la altura de otros, es, desde mi punto de vista, doble. Uno, que no hay dinero, y no hay dinero porque tenemos una estructura de Estado sencillamente insostenible, y en eso tiene mucho que ver el despiporre autonómico que estamos viendo en este momento a este lado de la pantalla, y en segundo lugar, que esta gente no quiere recuperar la economía como estaba, están pensando en otra cosa enteramente distinta, porque el modelo de economía de la España real, de la España que trabaja, que decís vosotros, no es el que ellos quieren, porque al final es una España de pequeños propietarios que a ellos les viene muy mal, porque no quieren una España de pequeña gente libre, prefieren una España de muchísima gente sometida, como estamos viendo. Tenemos en la parte alta de la pantalla
una señora imputada por corrupción económica, presidiendo una comunidad autónoma extremadamente endeudada, que nos cuesta a todos un montón de dinero y a la que no abandonamos porque es España también y porque España sin Cataluña no sería España, pero que ha tomado deliberadamente, con el consentimiento de Madrid, de los sucesivos gobiernos, un camino de destrucción, autodestrucción. Tenemos en la parte siguiente el resultado de un juego de poder puramente personal y cortoplacista de una casta política que se ve a sí misma como representación del sistema político, como representación, y no, el sistema político son los ciudadanos y sus libertades, no es esa casta política que se lo lleva, ¿no? Y estamos viendo abajo del todo a un gobierno que no es que sea ineficiente, es que no está a lo que debería estar porque está a otra cosa, está algo para lo que no se le ha elegido, está hacia una desconstrucción de España para convertirla en otra cosa sin decírnoslo. Así que es absolutamente imprescindible reaccionar. Y es imprescindible reaccionar desde el punto de vista de la opinión pública, de la calle, de gente que diga, yo quiero seguir siendo español, que vive en una democracia como ciudadano libre. No quiero ser hacia donde nos están empujando, que es a una pequeña China desconstruida con acento cañí. Por ahí, desde luego, no. Vamos a la vuelta. Es que se nos iban a juntar las pausas. Yo ya lo avisé. Yo me tengo que marchar. No, pero quédate un momento a escuchar a Irene Montero. Venga, volvemos ahora. Sí, por favor. Estamos pendientes de lo que suceda en Murcia. Saben que a partir de las 12:30 va a comparecer el presidente López Miras para explicar cómo es la situación en este momento. Parece seguro que fracasará la moción de censura que habían presentado Ciudadanos y el Partido Socialista. Y además pendientes también del plan para ayudar a las pymes de 11.000 millones de euros que está presentando Calviño en Moncloa tras ese Consejo de Ministros extraordinario, de lo que suceda en la Comunidad de Madrid, que va a llevar a los tribunales las restricciones impuestas desde el Ejecutivo Central y también del Parlamento de Cataluña, que hoy se constituye, y a las puertas de la Cámara veíamos también al inicio del programa como un hombre intentaba agredir a Santiago Abascal y a Ignacio Garriga. Pero tenemos que hablarles de más asuntos. Vamos a empezar con las cosas económicas, porque al final esto que contó ayer Irene Montero, bueno, lo dijo en una charla de mujeres autónomas. Fernando, a ti te va a gustar mucho. Primero por la idea que ella tiene de lo que son las autónomas, y segundo porque como José Javier se tiene que ir y yo quiero que vea esto, vamos a escuchar lo que decía. Montero no puede ir tranquilo sin ver a Irene Montero. Teorizó sobre por qué en España están mal repartidos los cuidados, eso que siempre dice ella, y por qué los hombres no vais a la compra. Escuchen. Bueno. Creo que se necesita saber cuándo una mujer que tiene un comercio, que se dedica a la artesanía o que está dedicada a algún tipo de asesoría, al final muchas veces detrás de eso hay una realidad que es la de ser una mujer autónoma, una persona que está emprendiendo, pero no emprendiendo desde ese punto de vista que a veces sobre todo la derecha enfatiza, ¿no? Como qué maravilloso es emprender, ¿no? Ser tu propio jefe o ser tu propia jefa, tener un mundo a disposición, ¿no? Hacer lo que siempre has soñado. Bueno, por desgracia, ojalá eso fuese emprender, ¿no? Pero por desgracia para la inmensa mayoría de las personas que emprenden, pues emprender no es eso, emprender es una carrera de obstáculos donde tienes que tener una inversión inicial que muchas veces supone tus ahorros o incluso hipotecar tu propia casa si es que la tienes, o pedir a tu familia que te apoye con ello, y superar un montón de barreras, no tener un día libre y cambiar, ¿no? Y legitimar determinadas conductas, ¿no? Legitimar que muchas mujeres en sus casas digan, no, que hoy no recojo yo la mesa, o que hoy te toca hacer la comida. Y legitimar también a muchos hombres que se han educado con unos mandatos de género que también existen para los hombres, donde poco menos que recoger la mesa, o lo voy a decir como, ¿no?, muy estereotipado, pero que recoger la mesa o ir a hacer la compra pues es una cosa impropia de su hombría, ¿no? Y que atenta contra la definición misma de su masculinidad. Bueno, las personas de derechas no encuentran dificultades para emprender, no sabemos basándose en qué, ni los hombres recogéis la mesa ni vais a la compra. A mí esta mujer me inspira una piedad enorme, porque no sé con qué caterva de animales masculinos ha vivido esta tía. Pues cuenta unas cosas, tiene que haber sufrido, rodeada de hombres que la escupen, que la maltratan, que no recogen la mesa.
yo no sé dónde los ha encontrado. Reina, de verdad, no sabes cuándo te compadezco, pero puedo asegurarte que la inmensa mayoría de los hombres no somos como los que a ti te han tocado en suerte, al parecer. En fin. De hecho, desde terrible. hace muchos siglos, eso ibas a contar, ¿no? Que está bueno, sí. recogido en el libro. Por ejemplo, ¿qué va a encontrar usted en 35? Precisamente una de las razones para estar orgulloso de la historia de España es que en España el Estatuto de la Mujer, contra lo que esta gente nos está vendiendo, siempre ha sido ostensiblemente más airoso que en el resto de Europa. Y hay una historia muy interesante que es la de... A ver, lo estoy poniendo ahí, pero no se ve nada. No sé qué cámara lo tengo que no sé. No te preocupes, que no se te caiga mi libro de las manos. Las primeras catedráticas de universidad de la historia son españolas y en el siglo XVI, por ejemplo. Y esa es una historia que vale la pena contar. En Francia, en el siglo XIV más o menos, Francia incorpora el derecho romano a su acervo jurídico. Hasta entonces el derecho medieval, regía el derecho medieval, que era más, bueno, equitativo en la relación hombre-mujer. De hecho, en España, en la media española, están diplomas firmados por hombre y mujer simultáneamente, a manta. Y el derecho romano era mucho más patriarcal, de tal forma que efectivamente se creó un derecho más, digamos, machista. Y para justificarlo, en esa Francia del siglo XIV empieza a aparecer una literatura profundamente misógina, empeñada en demostrar que la mujer es inferior intelectualmente al hombre, que se ve que es lo que ha vivido Irene Montero, no lo sé. Bueno. ¿Dónde aparece la primera gran reacción literaria contra esa misoginia? En España. A lo largo del siglo XV y fundamentalmente con dos religiosas fantásticas, que son Teresa de Cartagena y Isabel de Villena, que escriben abundantemente, por cierto, la de Villena, la primera obra en valenciano, todo se ha dicho. Bien, aparece en Francia un libro de una poetisa veneciana afincada en París, Christine de Pizan, que es La ciudad de las damas, que se convierte, por así decir, en el manifiesto, ¿verdad?, de la reivindicación de la dignidad intelectual de la mujer. A base de figuras egregias de la historia, de mujeres egregias de la historia, la de Pizan va construyendo una ciudad. Y esa ciudad es la ciudad de las damas. ¿Quién es la principal lectora de Christine de Pizan, que lo tenía en su biblioteca en España? Una jovencita castellana que se llamaba Isabel, la que sería Isabel la Católica, que desde muy temprano se empeñó en rodearse de mujeres egregias, listísimas, cultas. Beatriz Galindo, la latina, es la más famosa. Y fue Isabel la Católica la que promovió, defendió, etcétera, la presencia de mujeres en la universidad. De tal forma que a principios del XVI tienes a Luisa de Medrano dando clase y a Francisca Nebrija, la hija del gran gramático Nebrija, dando clase. España es el primer país del mundo en el que las mujeres dan clase en la universidad precisamente por esta cuestión, porque contra lo que Irene Montero piensa y contra esa pobre gente, en fin, que le ha tocado por suerte a Irene Montero convivir, ¿verdad? En España es un país donde las mujeres siempre han pintado mucho. Y esta es una de las razones, efectivamente, para estar orgulloso de la historia de España, que aparece en este libro. He sintetizado muchísimo la historia, pero bueno, esta es la cuestión. Qué interesante. Tienes que ir. Ya lo siento. Sí, porque podría seguir contando historias y no es plan. Porque de mujeres egregias como Irene Montero, yo, ¿no? Claro. Por eso. Bueno, ¿quieren hablar todos usted? A ti. Vuelve más, anda. Sí, es que claro, esta semana vienes 2 veces, ya yo contenta, y como la que viene no vengas, pues no sé qué pasa. Bueno, cuando falle Julio yo vendré. Vale. Te tomo la palabra. Gracias, y los espectadores también. Vamos a escuchar lo que dijo también Irene Montero cuando reconoció que Pablo Iglesias no se queda con los niños, y decía también, atención, que ella todo lo ha conseguido sola en esta vida. Además hay un discurso muy pernicioso que las derechas están enarbolando últimamente, que es el de decir... su feminismo, ¿no? Ante el auge del movimiento feminista, yo no comparto ese feminismo. Yo tengo otro feminismo en el que yo soy suficiente, todo lo que he conseguido yo lo he conseguido por mí misma, no necesito de nadie, he sacado adelante a mis 3 hijos y es como, oye, yo también tengo 2 hijos y una hija, soy madre de una familia numerosa, claro que lo que he conseguido lo consigo por mí misma, pero soy muy consciente de que además de por mí misma, es por todas las demás. Primero, por las que han conquistado derechos, y segundo, porque para que yo pueda salir, tiene que haber otra persona asumiendo tareas de cuidados. Sea mi suegra, sea mi madre, mi padre ha fallecido, pero sea una trabajadora del hogar. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con ese discurso de la autosuficiencia? Primero, lógicamente, no reconocer que hay otras que han puesto el cuerpo y se han jugado la vida. Y... No, pues yo hay una cosa que quiero decir. Ya, yo también. Venga. Yo quiero. No, sobre todo el primer discurso, porque es que el primer minuto, cuando ha definido emprendedor, lo ha hecho bien, iba muy bien. Lo de las dificultades que tiene un emprendedor son todas ciertas, señora ministra, pero se le ha olvidado a usted decir que es ministra del Gobierno de la Nación. Es decir, usted es una
puñetera culpable de lo que está diciendo, porque su gobierno, el actual, está permitiendo que todas esas dificultades estén. Entonces, se le tenía que caer a usted la cara de vergüenza, como ministra, de enumerar todos los problemas que tiene un emprendedor y no hacer nada. Uno. Y al último minuto, yo tengo que decirle que a mí me encanta hacer la compra en mi casa y que no me dejan. Porque como soy comprador compulsivo, cuando voy, compro todo lo que tengo que comprar. No, y como dice un primo mío, es que todo lo compras de dos en dos. Entonces es mejor que tú no vayas a la compra. O sea, a mí no me da ningún miedo, ni tengo problemas de masculinidad ni de feminidad por ir a la compra. Simplemente no me dejan porque me lo gasto todo, porque lo compro todo. Porque compro con los ojos, con el corazón y con el cerebro. No como usted, que compra con otra cosa. Mira, yo de Irene Montero es que no me cansaría nunca de escucharla. No me cansaría nunca. ¿Habéis visto la serie Outlander? Sí. Sí, que es una chica, una mujer que vive en los años 50 y que se traslada 2 siglos antes. Bueno, pues yo tengo el convencimiento de la teoría personal de que Irene viene del siglo XVII y ha aparecido aquí y entonces nos cuenta la vida de la mujer en el siglo XVII. O sea, está completamente fuera de la realidad. ¿Por qué? Puede ser por dos cosas. Una, porque ella no está bien de la cabeza. Dos, porque tiene un ministerio con un presupuesto enorme que le tiene que dar un contenido y una justificación a la existencia de su propio ministerio. Y por eso se inventa una serie de cosas. Yo quiero preguntarle a la señora Montero, ¿por qué le tienen que cuidar sus hijos, su madre y su suegra a una cuidadora? ¿Por qué no puede contratar un cuidador? ¿Por qué su marido no se puede quedar? Porque su suegro no se puede quedar. ¿Pero qué nos quiere enseñar ella? Sí. Ella si nos está diciendo que es una víctima de lo que ella llama el heteropatriarcado. O sea, si ella es la primera víctima, ¿qué ejemplo nos va a dar a todas nosotras? En segundo lugar, de verdad, las que ya tenemos una edad, que tenemos hijos mayores, que hemos criado, Irene, es que, de verdad, la vida es difícil para mujeres y para hombres. Es difícil para emprendedores y para emprendedoras. Es difícil para autónomos y autónomas. No hay una diferencia. Y empresarias. Y para trabajadores y trabajadoras, para parados y paradas. Lo único bueno que también es difícil para los profesionales y las profesionales. Sí. Porque ahí no tenemos... Pero, de verdad, traslada un victimismo que no obedece, y ahí lo tengo que decir yo como mujer, traslada un victimismo que las mujeres normales, o sea, la normalidad, no es así, gracias a Dios. Existen mujeres con problemas graves, con problemas de violencia, existen hombres con problemas graves de otro tipo, pero la normalidad española no es esa. Se ha equivocado de país, que vaya a contar eso a Afganistán. ¿Vale? Que lo cuente y entonces allí tendrá razón en decir eso y muchísimo más. Con que vaya a Venezuela, que tanto admiran ellos, es suficiente. Y ya verá hoy cómo están las cosas, porque yo, señora ministra, sí estaba en Venezuela y he vivido años en Venezuela. ¿Va usted ya? Y ella sabe perfectamente cómo es la situación, pero Rubén. Es que todo esto es una farsa. Es que todo esto es una farsa. No te cargues, que ya estamos mucho cabreados de aquí. El carro de la farsa, y evidentemente, ¿cómo no se va a subir Irene Montero al carro de la farsa a contarnos la mayor mentira, una de las mayores mentiras que cuentan los comunistas? El género, como su cambio climático apocalíptico, es una mentira. Y tienen que mantener un discurso como el que se mantiene. Pero ¿qué hace la ministra hablando de emprendimiento? Un gobierno que ha calcinado a los emprendedores, que no tiene la menor creatividad para resolver los problemas, que se limita a subsidios y a impuestos, calcinando a la clase media. El desastre de la ley de los riders, que están en contra de los propios riders, que dicen que me vas a acabar con mi forma de vida, que es imposible sostener la carga de impuestos que quieres poner. ¿Qué está contando en materia de emprendimiento? Cuando ya hablan de las mujeres, ese enfrentamiento que tratan de hacer entre hombres y mujeres. Somos individuos, somos diferentes por razón de la biología, pero valemos lo mismo. Y a partir de aquí, hacia adelante, no cabe otra. Como se decía, el tema de la violencia de género, una locura absoluta. Hay violencia y la perpetran hombres y mujeres. Y la perpetran hombres y mujeres perversos. No es que haya una animadversión del varón hacia la mujer, como ellos tratan de transmitir. Es un auténtico despropósito
todo lo que está diciendo Irene Montero cuando empieza a hablar de que le cuidan los hijos mujeres. Seguro que le cuidan hijos también el suegro o el padre, pero lo tienen que omitir porque están creando un relato a ver si esto consigue calar y enganchar aparte pero no sé de si la se ha dado sociedad. cuenta que con eso lo que ha venido a decir es que Pablo Iglesias no hace nada. Bueno, ella lo que está diciendo es construir un relato, una farsa, y ahí ya entran todos. Mira, feminismo es amazónico. Es la matadora de toros Conchi Ríos, Cristina Sánchez, las mujeres investigadoras, las mujeres profesoras, todas estas mujeres que nos ha contado ahora mismo José Javier Esparza. Eso es feminismo, es una mujer que se da a conocer por sus propios medios y brilla con luz propia como el ser humano que es. ¿Pero qué es este cuento que nos están contando? Como tú decías muy bien, están victimizando a la mujer. Y entonces, ya, con ese discurso... Pero es que si se victimiza a ella, que es la que se supone que es el faro de la mujer española, entonces ya me dirás. Me vais a perdonar, pero me sigo quedando con el primer minuto. Estamos entrando en el juego del feminismo de la mujer, etcétera, y nos estamos olvidando que esta señora es miembro de un gobierno de la nación que está criticando los problemas de emprendimiento cuya ley hace ella con otros miembros. De verdad que me preocupa eso mucho más, porque es que ellos sueltan una cosa, luego sueltan otro discurso, nos enredamos en el discurso del feminismo, que bueno, que está bien. No, pero es que es importante. Pero es que si tú dejas esa farsa, pero es que ellos con esa farsa han conseguido, lo de la ley trans es de locos. Eso ya es una locura, porque cuando el sexo, vamos a ver, que es biología, y punto. Y es que esto es así, es que ya no des más vueltas. Cromosoma 23. Lo transformas. XX. Claro, lo transformas en percepción. Pero, es una auténtica locura. Y sabes con esa ley directamente lo que se cargan: el derecho administrativo, el derecho penal y el deporte femenino. Porque en el momento en que tú pones a alguien que dice que se siente hombre en un equipo femenino, te has cargado el deporte femenino. Porque a partir de ahí se ha abierto la veda. O sea, es que es alucinante. Sí, no. Y luego, cuando ellos, por ejemplo, mujeres extraordinarias como Golda Meir o Margaret Thatcher o Condoleezza Rice en los Estados Unidos, ellos dicen que no, es que esas mujeres no son feministas, que replican los argumentos del heteropatriarcado. A lo mejor Irene no sabe quiénes son, ¿eh? Bueno, no lo estamos contemplando y también ni buena puede parte ser. de este gobierno. Yo, por continuar la línea de tu argumentación, mujeres extraordinarias son mi madre y mi mujer, mis abuelas, por supuesto, sin lugar a dudas. Por supuesto. Yo recuerdo en el acervo personal, y vosotras, claro. Pues no, si no lo ibas a decir. Mi Rocío Monasterio. Bueno, yo recuerdo ir a la compra con mi padre a un sitio que se llamaba Prica y nos soltaba por ahí: Víctor, vete a por los melones, mi hermano se iba por los huevos y luego a buscarle, y corríamos por los pasillos con los huevos en las manos donde estaba mi padre con el carro. Vivías en Las Rozas, porque el primer Prica estuvo en Las Rozas de Majadahonda. Me preocupa la reflexión que hace esta señora de su experiencia vital, ¿no?, que está haciendo, que lo está haciendo única y exclusivamente. Todas sus intervenciones están autojustificando su ministerio, que es una anomalía democrática en el mundo occidental. Es un ministerio, el Ministerio de Igualdad, que no nos podemos permitir en una situación en la que estamos, donde no hay dinero para las empresas, para los emprendedores, a los cuales les hemos prohibido trabajar por Real Decreto. Y tenemos una señora que no sabemos qué narices hace, además de pagar a la niñera con dinero público y tener más guardias de seguridad de los que hay en Moncloa, Víctor, en las puertas de su casa. ¿Tú te imaginas al presidente del Consejo de Administración de cualquier empresa, en la memoria o en su Junta General, criticando los problemas de funcionamiento de la empresa y de que no se puede funcionar y que no se puede trabajar y que no se puede atender al público, y diciéndolo él? Pero ella lleva un año de ministra de Igualdad. Es que yo siempre digo ministro, a mí ministra me suena fatal. Lleva un año. ¿Qué has hecho, Irene? Por Dios, todavía siguen los hombres sin hacer la compra y llevas un año ministra. Es una estupidez lo de la compra, pero que tienes toda la razón en que muchas veces es que se están criticando, no se están haciendo autocrítica, cuidado. No se hacen autocrítica, pero nos echan la culpa a los demás de lo que ellos tendrían que regular. Y efectivamente, lo más importante y lo que ahora mismo es necesario hacer urgentemente es que la gente pueda hacer negocios y emprender negocios con mucha más facilidad y con muchísima menos burocracia y una serie de cosas. Hazlo, tía. Pero yo quería terminar con lo que tú has dicho y estoy totalmente de acuerdo. Pero señora, que usted está en el gobierno. Ha ayudado en este país, los emprendedores, sean cromosoma
XX o cromosomas XY, lo tienen fastidiadísimo, es complicadísimo. ¿Ha ayudado en algo su subida de impuestos a los emprendedores? ¿Ha ayudado algo sus reales decretos legislativos a simplificar los procesos administrativos para poder emprender? ¿Ha ayudado en algo subir los impuestos a los autónomos, a los emprendedores? ¿De qué me está hablando esta? Sí, sigue Víctor, ya te tengo como castigado, pero es que no sé qué está pasando en el Parlamento de Cataluña, que está Laura Borràs en la tribuna, la nueva presidente de la Cámara, y suponemos que en los próximos minutos hará alguna declaración. De momento está ahí posando y saludando. Así que pendientes de lo que pueda contar. Nos recordaba José Javier Esparza que Borràs está imputada. Y no está de más insistir. Siempre que la veamos intentaré acordarme de decirlo. Víctor. Bueno, yo creo que hay que cambiar de tema. Yo creo que hoy es un día importantísimo porque por primera vez ha entrado Vox en el Parlamento catalán. Y yo veo que hoy la bandera de España, la bandera de Cataluña brilla más en el Parlamento catalán. Y eso es esperanza y es un día para estar contentos, porque en Cataluña, y lo digo con tristeza, yo opino que de las fuerzas democráticas constitucionalistas solo quedaba Vox, y Ignacio Garriga es un tío estupendo. Nos va a dar días de gloria, de alegría, de batalla contra una panda de ladrones, corruptos, secesionistas, bueno, lo tienen de todo ahí. Borràs os va a dar días de gloria, desde luego en el Parlamento de Cataluña. Se está marchando del hemiciclo, pero bueno, la veíamos posando muy contenta. Ignacio tiene un tono siempre muy moderado, es desde una templanza y de una fortaleza, sobre todo la templanza que yo envidio sanamente, y creo que somos, obviamente, y veremos todo las artimañas que nos van a estar preparando para intentar aislarnos. Ya han firmado un pacto entre, incluido el PSC, con Podemos y, por supuesto, con la caterva corrupta y golpista, fíjate, para aislar a Vox. Qué significativo que al único que han intentado pegar hoy a la entrada del Parlamento de Cataluña es a nosotros. Bueno, como durante toda la campaña. Oye, menos mal que el Servicio de Seguridad, porque, bueno, pegar ese individuo, le han evitado un problema, porque era cuando intentaron, entre comillas, agredir a Javier Ortega, al capitán Smith. Cuidado. Yo creo que le han dicho a la seguridad, cuidado, a ver si vas a salir perjudicado. Voy a decir una cosa de interés. Yo, lo de pegar, yo he tenido la oportunidad de conocer a Santiago y un día le dije, bueno, adiós, y casi me dejó la mano. Es lo que te digo. Parecía que le había dado a una farola mate de hielo con el brazo que tenía, con lo cual yo lo de pegar... No, pero fíjate una cosa. Una cosa es el intento, otra cosa es que lo consiga, pero lo que hay que denunciar es que se está permitiendo que somos perdidos, que somos insultados, que somos agredidos de una u otra manera, y que nosotros realmente nos dicen que somos los antisistema, cuando es todo lo contrario, solo queda Vox. Víctor, ¿qué habría pasado si cualquier persona en estos pasillos que se dan ellos les increparan como hoy han increpado a Santiago? Alguien del círculo en la derecha. Bueno, querían al Tribunal Internacional de Derechos Humanos. No dirían. A ver, es que esta gente les han hecho una pintadita un día en no sé qué sede de esas que tienen y hablaban de la ultraderecha, el no sé quién. Pero por favor, lo que ha soportado Vox y soporta Vox a diario. Pero eso, qué importante es estar en ese Parlamento donde está TV3 y emiten, que haya alguien que empieza a desmontar públicamente las mentiras del separatismo, de los secesionistas, una tras otra. Y de verdad, como hemos visto en el Congreso de los Diputados en España, ahora lo vamos a ver en Cataluña. Yo creo que hoy es un día muy bonito, es un día de esperanza. Y lo que me preocupa es que el resto de formaciones constitucionalistas, pues bueno, están donde están. ¿Pero qué resto? Si no hay nadie. ¿Qué queda? 2 expulsadas de Ciudadanos al lado de Alejandro, traicionado por la banda de los 4. Un resto ya dantesco en Ciudadanos y el PSC firmando con la CUP el cordón sanitario a Vox. Esto es lo que queda en el Parlamento de Cataluña. Parlamento de Cataluña cuando se habla en español. No castellano, no, español, que la academia es de la lengua española. Totalmente. Poniendo los puntos sobre las IES, que también es bueno. Bueno, me voy a ir a los 11.000 millones de... Ay, por cierto, os quería enseñar unas imágenes antes de dejar a Irene Montero ya del todo. No sé si visteis ayer a Pablo Iglesias en el homenaje a las víctimas del 11M
esas imágenes que captaba Libertad Digital en las que parece que tiene algún problema. Estaban todos los ministros alineados esperando a que comenzara el acto y bueno, la verdad que las imágenes que vimos del vicepresidente solo, aislado del resto de sus compañeros y haciendo cosas un poco peculiares no eran muy tranquilizadoras, ¿no? Movía un pie, movía el otro, con las manos cruzadas. Adelante uno para atrás, llamó ¿no? mucho, El baile. Llamó mucho la atención, os podéis imaginar. Sí, a mí me ha recordado a Biden, digo, madre mía, digo, qué precoz es este hombre. Es un desastre. Bueno, están ahí todos alineados, perdidos en sus pensamientos, hacia la nada, hacia el abismo, lo que es no tener referentes ni referencias. Es una imagen de la parálisis de un gobierno. Bueno, y anecdóticamente, bueno, pues que él está ahí en un patrón de movimiento singular, pero es que es una situación... El problema es tener a esta gente al frente. Yo creo que está pisando para hacer el cambio en el tiempo, como ha hecho su pareja, ¿no? Y yo, desde luego... Quiere trasladarse al siglo XVII con Irene. Va a chocar los talones. Pero sobre todo, yo no sé si os pasa a mí, yo cuando veo lo que es los parlamentos, distintos parlamentos, en el Parlamento Nacional, parlamentos regionales, cómo se ha ido degradando por parte de la izquierda lo que es la indumentaria. Es que eso ya parece en algunos casos la feria del ganado con perdón para ganaderos y vacas. O sea, es que hay casos donde cuando ya salen estos de las CUP, que bueno, esto ya es una cosa peligrosa, con esas camisetas, con sus pantallas y con sus pegatinas que atentan contra Vox, cómo van vestidos ellos, la CUP en el Parlamento Nacional, que siempre saca... Esta que no está muy centrada. A mí me duele... La pegatina. Sí, me duele porque yo creo que el Congreso de los Diputados es la máxima expresión, o debería ser, de la soberanía nacional. Claro. Tenemos a los ujieres que vienen impecablemente vestidos. Estamos protegidos por la Policía Nacional. Que vayamos nosotros, como te vas a un bar a tomar una copa, que a las 4 ellos. de la mañana cuando eras más joven, con los amigos. Ellos. Y tal, es algo, dices, me parece, no lo sé, me parece manchar algo que deberíamos cuidar entre todos. Yo lo proyecto a Estados Unidos, al Reino Unido, en el House of Commons o en el Senado americano. Tú ves a un tío con esas pintas, que yo creo que no le dejan entrar, vamos, no le dejan ni acercarse, se le empiezan a dar porrazos, seguro entra por la puerta. Pero es la degradación, es una clase política degradado. No, cobran. Yo no sé en qué momento, porque sí he visto en qué momento se permitió eso, bajo qué excusa, bajo qué razonamiento. Eran muy modernos, que molaba mucho, que es muy carca llevar corbata, que es muy facha, importante, muy de derechas. Que ahí donde estamos hablando, donde tenemos posiciones existenciales, yo no te iba a decir políticas, digo existenciales, totalmente opuestas, que cuidemos las formas, ¿no? Porque con la responsabilidad de tener la templanza suficiente e intentar decirle al otro no lo que tú piensas, sino lo que millones de españoles que te han votado piensan y quieres que el otro escuche. Claro, te llega un tío con la camiseta que pone fuckbox, perdona la expresión, o no sé qué. Pues cuando un tío te insulta, a mí no me sale agachar la cabeza, por decirlo de alguna manera. A mí entre la espada y la pared me tiro a la espada. Pero la tolerancia que hay con eso, ¿eh? Porque la presidenta del Congreso le tienes que recordar varias veces, o Lázaro o cualquier... Iván Espinosa de los Monteros, tiene que recordar, pero por favor, que está subiendo una persona, primero vestida, repito, de la feria del ganado, y segundo, insultando a un partido político. O sea, es que es alucinante. Y hay que recordárselo. No, quítelo, pero ya lo he dejado poner. Los insultos a Vox en las comisiones, en el hemiciclo, son continuados. Como insultos ya algunos ya que es que no dedicamos tiempo ni a discutirlos. Ahora, cuando yo cojo y señalo al señor Enrique de Santiago por sus relaciones con las FARC, por sus relaciones con el prófugo expresidente Correa, o Evo Morales, por haber cobrado o no, bueno. Se montan una como le den. Sí, no lo soporto. Dice, oye, ¿pero qué pasa aquí? Estamos en una realidad completamente invertida. O sea, lo que es normal se ha convertido en anormal, lo que es correcto se ha convertido en incorrecto. No hay ningún respeto cuando habláis de la indumentaria, pues es una falta de respeto a los españoles, es una falta de respeto al hemiciclo. Para mí las formas y el fondo van muy unidas y deben ir muy unidos. Y siempre yo tengo que hacer una pregunta. ¿Qué es lo que tiene Vox? Quiero que me digan una idea
que realmente sea inconstitucional. Me van a decir, ¿es que son xenófobos? No, perdón. Por ejemplo, la inmigración ilegal, y anoche lo estábamos comentando en El Gato, todos los gobiernos del PSOE y del PP han combatido la inmigración ilegal con determinadas regularizaciones en el tiempo, en el momento, según fueran, pero que tú tenéis, nunca ha habido aquí una política de puertas abiertas ni en ningún momento de que venga todo el mundo, no. Había una jurisdicción de extranjería vigente, entonces es todo pura fachada. Me dicen que antes de volver en directo a Moncloa vamos a ir hasta la Posada de la Villa, donde está nuestra compañera Marina Álvarez, y que nos va a proponer un plan muy apetecible para hacer cuando queramos, pero sobre todo este fin de semana puede ser un muy buen momento. Marina, buenas tardes. Muy buenas tardes, María. Pues efectivamente, un viernes más estamos aquí en la Posada de la Villa, en la Cava Baja de Madrid, para proponerles a nuestros espectadores un plan muy especial, como dices, para este finde o para el finde que viene y la Semana Santa, que son esas festividades que tenemos a la vuelta de la esquina. Si les gusta a nuestros espectadores la cocina tradicional madrileña, este es su sitio. Además, en un enclave con mucho encanto que lleva abierto desde el siglo XVII. Muy atentos. Bueno, normalmente está con nosotros Antonio Pino, el gerente de la Posada de la Villa, pero hoy tenemos con nosotros al metre, a Juan Manuel Morales. Muy buenos días, Juan Manuel. ¿Qué tal, Marina? Buenos días. Bueno, te tenía que preguntar, en primer lugar, acabamos de conocer hace unos minutos que la Comunidad de Madrid va finalmente a cerrar ese puente de San José y en la Semana Santa. ¿Esto es una buena noticia o una mala noticia para vosotros? Bueno, nos lo ha comentado mi jefe, ahora nos ha llamado que pasaba esto. Vamos a ver, yo creo que en principio se sabía que iba a estar todo cerrado. Al cerrar Madrid, somos muchos millones de madrileños los que estamos aquí. Yo creo que a lo mejor nos puede ayudar. La gente al final va a salir, si el tiempo ayuda y acompaña, y son 3 días y la gente al final sale, y somos muchos, y yo creo que nos puede ayudar a trabajar un poquito más el puente. Buena noticia. Sí, yo creo que sí, que puede ser una buena noticia, dentro de cómo estamos, puede ser una buena noticia, sí. Buena noticia dentro de estos meses tan duros que lleváis aquí de pandemia. ¿Cómo lo estáis llevando? ¿Cómo estáis afrontando? Mira, podemos aguantando como se puede. A ver, esto es un restaurante emblemático en Madrid y no podemos dejar que nos pueda la pandemia. Entonces, bueno, pues estamos aguantando, perdiendo dinero, porque mi jefe está perdiendo dinero, pero bueno, estamos aguantando todo lo que se puede, ¿sabes? Estamos trabajando, bueno, pues hay que trabajar bien los fines de semana, no trabajar mal. Y vamos aguantando. El tema es aguantar ahora, a ver si empiezan las vacunas ya a vacunarnos a todos, empieza un poco la gente empieza a coger confianza, empiezan los viajes y... O sea, que a ver si hay que ser optimistas, o sea, que a ver si tenemos suerte y empieza todo mejor. Bueno, y con esta oferta gastronómica tan rica y tan apetecible que tenéis aquí, seguro que mucha gente se anima a venir en los próximos días. Coméntanos un poco, lo más famoso es el famoso puchero de garbanzos madrileño, pero también tenéis, que por cierto lo estamos viendo aquí, que lo estáis haciendo, pero también tenéis otros platos estrella, ¿no? Por así decirlo. Sí, bueno, el cocido lo tenéis aquí, ahí lo veis, que se hace al estilo castellano, en la lumbre, como siempre, 5 o 6 horas de cocción, pero luego tenemos horno de leña, hacemos un cordero lechal espectacular, pues lo típico madrileño, los guisos, el rabo de toro, la gallina en pepitoria, los callos a la madrileña, y bueno, luego hay pescado también y verduritas por si alguien prefiere algo más suave, pero vamos, aquí estamos encantados de atender a todo el que venga y ya te digo, con los platos típicos madrileños. Bueno, pues una llamada más, otro día más a nuestros espectadores, María, para apoyar a la hostelería en un momento tan difícil y, como no, para disfrutar de un buen puchero o de un buen plato tradicional madrileño. Les esperan aquí en la Posada de la Villa este fin de semana. No faltaremos, Marina, muchísimas gracias. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta, sí, Fernando Santiago nos explica ese plan de ayudas que hoy presentaba Nadia Calviño, que el resto de la mesa también conoce muy bien y creo que merece la pena que lo expliquemos bien. Hasta ahora. De verdad, muchísimas gracias. Imágenes de un gran valor, testimonios irrepetibles y música que nos trasladará a tiempos pasados. La historia reciente de España. España en la memoria. Nuevo mercado gastronómico de Origen, el espacio en el que una tienda gourmet y charcutería artesanal se funden con el restaurante. Productos artesanales exclusivos, los mejores ibéricos, curados y quesos. Obrador artesanal propio, alta repostería y bollería. Platos para llevar, menú del día y una selecta carta de productos gourmet y carnes maduradas.
Contamos con servicio propio de envío a domicilio y parking junto al local. ¡Te esperamos! La confianza es la base de cualquier relación. En Durán y Durán Abogados queremos que confíes en nosotros. Por ello ponemos a tu disposición nuestros más de 20 años de experiencia, un equipo de abogados altamente cualificado y oficinas en las principales ciudades de España. Estudiamos tu caso y te asesoramos sin compromiso. Trabajamos para tu tranquilidad. España ya tiene una auditoría de la gestión de la pandemia. Toda la verdad sobre el coronavirus desenmascara la incompetencia y la perversión sectaria de este gobierno que ha causado en nuestro país la mayor tragedia humana de este siglo y la ruina de millones de españoles. Durante meses, Rafael Rossi ha copiado datos, compilado documentos, informes y noticias con el fin de obtener conclusiones objetivas de lo sucedido en estos meses y las expone en un relato claro y ordenado con todas sus pruebas y argumentos para que sea el lector quien construya su propia opinión fundamentada. Toda la verdad sobre el coronavirus es un libro imprescindible para comprender la magnitud del desafío al que nos enfrentamos. Prologado por el Dr. Burgueño. Si enseña su carnet de socio del Club de Amigos, tendrá un 10% de descuento en el total de su factura. Esta iniciativa se suma a todo lo que hemos venido desplegando durante estos últimos meses. Y decirles que van a ser, pues lógicamente, ayudas a los balances de las empresas. A los balances de las empresas. Y por tanto, en fin, la vicepresidenta económica presentará el paquete de medidas y de ayudas en muy breve plazo de tiempo. Estamos trabajando precisamente con ello y lo que quiero decirles es esto, que será a los balances de nuestras empresas y de nuestros trabajadores autónomos donde irán dirigidas esta cantidad tan importante de 11.000 millones de euros. Era Pedro Sánchez hace unas semanas explicando que esas ayudas directas que hoy se han aprobado irían sobre todo a los balances de las empresas. Fernando, enseguida explicamos en qué consiste el plan. Antes tengo que dar la enhorabuena a un socio del Club de Amigos, Francisco Martínez Escamilla, que ha sido el ganador de las 2 entradas para Guerrero, el espectáculo de Eduardo Guerrero que se sorteaban este jueves. El ganador fue anunciado por Javier Horcajo, pero bueno, no quería dejar de darle la enhorabuena en nombre de todo el club. Esperemos que lo disfrute esta noche. Por cierto, les voy a leer el teléfono del Club de Amigos, ya que estoy 916162464, el email es club@eltorotv.eu y nuestra web clubdeamigos.eltorotv.com. Les recuerdo también que estamos pendientes de la comparecencia en próximos minutos de López Miras. Estaba pautada para la 1:30, en la que explicará la situación a estas horas en Murcia. Fernando. 11.000 millones, no le gustaba a Podemos el reparto. Balances. A mí me gustaría, señor presidente, que nos aclare balance de situación, balance de sumas y saldos, cuenta de explotación, ¿qué balance? Porque es que hay muchos balances. Y cómo va a ser el abreviado, va a ser el de las cuentas anuales, ¿verdad, Carmen? ¿Cuál de todos los balances va a utilizar? No, y yo le preguntaría, ¿sabe usted interpretar un balance de situación? No te digo algo muy complicadito, interpretar, leer un balance de situación, te digo que no. No. Pero, y además, ¿sabe usted que las pymes, el tema de los balances de las pymes, cómo funciona? ¿Sabe usted cómo? Es que todo lo que hace es para no dar dinero. O sea, si hay algo en lo que yo no daría dinero, era basado en, como lo ha dicho él, hombre, si todavía lo puede decir, basado en los impuestos sociales, basado en los rendimientos netos de las actividades, basado en las facturaciones, basado en una serie de cosas, no. Mira, casi mejor que... Bueno, había una cosa peor que hubiese dicho el balance, que hubiese sido basado en los EBITDAs, y nos habríamos quedado todos así diciendo, ¿y ahora qué es lo que quiere decir, no? Pero, bueno, se supone que las ayudas, estos 11.000 millones, iban a darlos a determinados sectores, que ya después de lo que ha dicho la señora ministra, pues no lo sé, pero bueno, entiendo que las ayudas irán al sector turístico sobre todo, y a hostelería, restauración y a pequeño comercio. Eso es lo que debería ir, digo,
Hablaba la ministra, tenía previsto que hubiese quitas sobre los ICO. Yo dudo muy mucho que haga quitas sobre los ICOs, todo lo contrario. Yo creo que lo que la banca además quiere forzar es que el ICO se haga cargo. Reestructuración de deuda va a ser al final. Efectivamente. Y donde sí que tiene que ir es en la ayuda directa. Si es que todo lo que no sea ayuda directa, que vaya acompañado de una reducción en el pago de los seguros sociales y un aplazamiento en condiciones de los impuestos, no va a funcionar. Y eso sí, creo que lo van a hacer a través de las comunidades autónomas, pero háganlo bien, que el dinero vaya, que no empecemos a crear fondos, comisiones, agencias estatales donde se nos vaya el dinero, donde se nos pierda. Que esas ayudas directas sean directas, es decir, que si usted destina esos 7.000 millones que decían que iban a ir para empresas afectadas en dificultades, pequeña y media empresa, que sean los 7.000 millones, no que los 7.000 millones sean para el conjunto general de la operación. Yo la verdad es que después de haber oído a la ministra antes, al principio del programa, yo venía muy animado con esto de las ayudas, pero me he quedado mucho más desanimado porque, claro, ahora hay que esperar a ver lo que dice el Real Decreto Ley, a ver qué sectores son los que va, a ver qué territorios, porque es que ya lo van a sectorizar tanto que ya vamos a territorios, a sectores. Eso significa que a lo mejor los hoteles de Canarias tienen unas ayudas diferentes a los hoteles del País Vasco. ¿Y por qué? Sectores. Eso significa que el taxi puede tener menos ayuda que la tienda de conveniencia, lo que vulgarmente conocemos como tienda de chinos, que están al lado de un hotel. ¿Y por qué? Si son igual de afectados. Eso al final es un despropósito absolutamente. Y luego los balances. Los balances, nos vamos a regir por el balance del 2019, nos vamos a regir por el balance del 2018, que es el tema de la famosa viabilidad. ¿Dónde va a estar la viabilidad? En el resultado de la explotación del propio negocio, en el resultado de la explotación con amortizaciones, en el resultado de la explotación. Es decir, es que es una entelequia. Esto tan... Bueno, lo has dicho tú, ¿cómo es que lo has definido muy bien? ¿Es una farsa social? No, es una farsa, es la farsa y el carromato de la farsa. Exacto. Y aquí se suben todos y cuentan su película, pero yo es que te estoy escuchando hablar y estamos escuchando hablar a un profesional, una persona coherente, con contenido, con conceptos. O sea, es como... Y escuchas a él, es oír hablar a Nerón, y aquí escuchamos a Séneca, y entonces dices, ¿y gobierna Nerón? Claro, así acaban las cosas. Va a quemar el país porque quieren rehenes. Todo lo que tú estás diciendo es que ellos quieren rehenes, a los que dar un subsidio, a los que dar una ayuda, a los que integrar. Bueno, integrar a lo que ellos entienden integrar. Entonces, claro, un gobierno que solo quiere rehenes, que no quiere libertad individual, que no quiere libertad en la empresa. Los empresarios y los autónomos son sus enemigos porque no los puede controlar. Ahora, antes hablabais de COE, pero a mí lo que me gustaría, y lo digo mirando a la cámara, ¿dónde está Cepime? ¿Dónde está Cepime? ¿Y dónde está el SEPI? ¿Y dónde está Cepime? Pero sobre todo, ¿dónde está Cepime? ¿Dónde está la Confederación Española de la Pequeña y la Mediana Empresa? Que tenía que estar aquí desde hace un puñetero año defendiendo a la pequeña empresa. ¿Dónde está el presidente de Cepime? Que dé la cara y que empiece a defender a la pequeña empresa. Víctor, ¿vas a hablar tú por el presidente de Cepime o por los empresarios? Te veo así, digo, ¿va a hablar por Cepime? No, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Dónde están las ayudas estructuradas, definidas, las ayudas, las subvenciones y las indemnizaciones definidas, estructuradas por sectores, por tamaño de empresa, por localización geográfica? ¿Dónde está el documento que le dice al empresario tiene derecho? ¿Desde qué momento? ¿Dónde está la flexibilidad que puede ofrecer el Estado en participación con el sector privado para que la gente que necesita recapitalizar su balance pueda acceder a ello? El que quiera un préstamo pueda acceder a un préstamo en condiciones beneficiables. ¿Dónde están los programas que se están implantando en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en Italia, en otros países y que en España no existen? Eso destruye nuestra competitividad. Eso lleva a la miseria y a la desaparición y a la ruina millones, cientos de miles de empresas y millones de puestos de trabajo. ¿Pero qué podemos esperar del doctor Sánchez? Y perdonadme que me pare aquí, porque es que lo oigo hablar de balances y no sale de la palabra de balance, no ha dicho ni activo ni pasivo, porque yo creo que no sabe ni lo que es, ¿no? Entonces se ha quedado ahí el balance, ni está diciendo de la vida. El teorema de Sánchez, de su tesis del año 2012, que es un teorema, yo creo que es el teorema definitivo del comercio internacional, si habéis tenido la ocasión, en una noche que os queráis reír, leeros la tesis de Sánchez, la conclusión de este teorema viene enunciada en su página 256. Leer plagios no es delito. Y dice, ello implica, por favor, ello implica que cuanto más importa de China
y cuanto más grande sea la inversión española en China, aumentarán las exportaciones a China. Y este gran descubrimiento, teorema definitivo del comercio internacional, viene apoyado por, cuantitativamente hablando, en la página 257 de la tesis, por 2 regresiones con 4 variables y un gráfico. Porque luego menciona un anexo que no existe en la tesis, pero bueno, y este es el gran teorema. Entonces yo lo que pregunto es cómo la ministra Calviña no coge este compendio de conocimiento y lo aplica en la economía española para sacarnos a todos de la crisis, y al final concluye de una manera muy sabia el señor presidente del gobierno, doctor cum laude, hay que decirlo en su tesis, diciendo: finalmente, abro comillas, finalmente podemos concluir que el modelo que explica las exportaciones a través de las importaciones es muy bueno, cierro comillas. ¿Has visto? Esto es algo totalmente... Es el teorema definitivo del comercio internacional del presidente Sánchez. Víctor, el teorema... O sea, realmente los españoles, yo que hago dedicado al mundo financiero y tal, duermo tranquilo por las noches sabiendo que este señor... Muy bueno. Entonces, y además, yo no sé cómo no es la razón 36 del libro de España. Sabiendo que el vicepresidente del gobierno, porque no habéis leído las tesinas del vicepresidente del gobierno, pues os hago también un enunciado, perdóname ya, porque es que me lo quiero tomar, pues estamos en viernes, vámonos riéndonos un rato. O llorando. Ha escrito un par de papers, uno es 2 veces lo hace en el último, donde habla de las empresas que facturan beneficios. Y hace todo un escenario de cómo hay que, bueno, pues exigir a las empresas que facturan beneficios. Yo he dedicado algo de tiempo a buscar a nivel nacional, europeo e internacional, empresas que facturen beneficios, y la realidad es que no he sido capaz de localizar ninguna, porque no existe empresa que facture beneficio. Pero bueno, este también aporta algo nuevo al pensamiento económico mundial. Hay que decir, y esto en disclaimer o hay que decir que el señor Iglesias parece ser que está más, porque al final de su tesis él dice que claro, que la mentira al servicio de sus fines, y que esto es una tesis política que no económica, y que por lo tanto que todo lo que viene a decir es mentira. Eso me ha recordado a un lema que vi cuando llegué por primera vez a Venezuela, a Maturín, en el estado de Monagas, que ponía, estaba toda sucísima, y había un letrero que ponía: la ciudad más limpia es la que menos se ensucia. Y la más sucia es la que menos se limpia. Pues esto al final es lo mismo, pero con las bromas aparte, de verdad, yo sigo con mi película. O sea, no puede ser que el gobierno de la nación esté haciendo estas cosas, y no puede ser que el empresariado español no reaccione, no puede ser que quien realmente defiende a la pequeña empresa, porque Lorenzo Amor lo está haciendo muy bien, pero Lorenzo es uno más, como podemos estar nosotros. No puede ser que Cepime, que es la confederación más importante que se supone que hay de la pequeña empresa, no salga al quite. Déjenmela a mí 6 meses, si yo solo quiero 6 meses. Puede ser Cepime, que las organizaciones empresariales perciban fondos del Estado porque están, por lo tanto, vendidos al que les paga. Y nosotros lo defendemos, organizaciones empresariales, sindicatos, formaciones políticas. Deben subsistir, como hacéis vosotros, deben subsistir gracias al servicio que dan a los grupos de interés que quieren que estén representándoles. Y si no es así, son organizaciones viciadas. Lo pongas como lo pongas. Antes de venir al programa de televisión, estaba en mi colegio, en el Colegio de Gestores Administrativos de Madrid, y bueno, pues como las ventanillas de la administración están como están, en el colegio estamos recepcionados haciendo todo. Y había cola de gente que está en la calle, y yo bajo por las escaleras y me siento, y me pongo uno a uno a hablar, y Presi, ¿cómo está? Y lo otro, y más allá, y hablo con ellos y me entero, porque bueno, evidentemente muchas veces pierdo la noción. Y yo siempre, y algunos me decían, ¿qué tal la cosa? Digo, mal. Y digo, jodido. No, porque ¿qué le digo? ¿Qué le digo? La verdad de lo que pienso. Pero termíname ya, después de lo que he contado, lo he leído literalmente de la tesis, O sea, el teorema definitivo del comercio internacional. Eso es lo que nos increíble es que le dieron cum laude, además de todas las plagios, cum laude, o sea, es literal, que lo busquen. Lo que quiero decir es que estamos en un momento tan preocupante que de verdad lo que necesitamos es que los españoles vuelvan a decidir quiénes quieren que dirijan este país. Lo hemos visto en Murcia, lo hemos visto. Es el momento de que se convoquen elecciones a nivel nacional. Este gobierno debe irse antes de que acabemos todos arruinados en la miseria, y sobre todo para rendir homenaje a las víctimas del COVID. Pues olvídate que se vayan, porque van a aguantar contra viento y marea. A mí cada vez que sale noticia, discrepancias en el gobierno, ni una. Están por el poder, para aguantar lo que les quede de legislatura, porque es lo que tienen. Y si en algún momento hay alguna grieta, ahí aparecerá el partido para ayudar, el PPOE. No tienen ningún problema, van a resistir, porque ahora mismo ese gobierno se debe al poder, y el partido de la oposición, llamémosle ya así, que ya no es en absoluto, que es el PP, vive del bipartidismo corrupto y no tiene otra salida. No tiene otra salida, y vuelvo a lo que dije al principio. Han preferido
que preferían que Murcia cayera en manos de los socialistas antes de que Vox ganase unas elecciones en Luego Murcia. vaya suerte han tenido, que ahora estamos pendientes de que salga López Miras. Una parte importante de esta gente tiene que seguir aferrada al poder, porque si no están, ¿de qué van a vivir? ¿Qué van a hacer? ¿Qué saben hacer? Vamos a mirar los currículos. No se trata de criticar a quien no tiene currículum, pero vamos a ver. Yo creo que cuando alguien se dedica a la clase política y lo da todo por los ciudadanos y por sacarlo adelante, tiene que pensar que esto es una temporalidad y que cuando acaba esa temporalidad pues tienes que volver a hacer otras cosas. Pero claro, estos tíos no van a dejar nunca la política porque no tienen dónde ir, porque no tienen absolutamente nada detrás en función de lo que hay. Entonces, ¿de qué va a vivir? ¿De qué va a vivir el señor vicepresidente del gobierno? ¿Va a volver a dar clases? ¿De qué? La otra, ¿va a volver de cajera a un supermercado? ¿De qué? Es que simplemente no se trata de no tener currículum, no se trata de no tener estudios, se trata de saber hacer algo, se trata de ser un profesional, o de ser un empresario, o de ser un trabajador ímprobo. No, entonces al final, ¿quién se dedica? Muchos de estos. O son funcionarios que luego cuando vuelven tienen el puesto asegurado y encima nivel 30 con la pensión de toda la vida asegurada, o se aferran como sea porque se van a morir de hambre el día que se vayan, porque desde luego, ¿quién narices va a contratar a estos? O a Pablo Casado. Por ejemplo. Como nos quedan muy pocos minutos, les quiero contar dos cosas. La Víctor, primera... a ti sí te contrato si la dejas, ¿eh? Me parece un tío majo, simpático, inteligente y además con conocimiento. Y podremos desarrollar en su totalidad el teorema de Sánchez. Exacto, para que sepas porque lo dice que finalmente este teorema es muy bueno. Que sepas que lo dice la tesis, que es muy bueno. No sé cómo no dejas la política para dedicarte a eso. Con el fin de desarrollar el teorema Sánchez, que tienes trabajo para toda Pero la vida. Víctor, para varias. Víctor, tú eres consciente que hoy has certificado la muerte de Arquímedes, ¿no? Poniendo este teorema sobre la mesa, Arquímedes ya pasa a la historia como algo irrelevante. A mí lo que más me sorprende, porque ya no hablamos de los plagios y todo lo demás que tiene esa tesis y tal, es que le dicen el cum laude a este hombre con eso. Es que no... ¿Y las empresas que facturan beneficios? ¿Qué quiere decir? ¿Que las refacturan? Es decir, la cuenta de resultados... No, lo que te viene a decir es que no tiene gastos desde que factura. No existe ninguna empresa. Hay algo peor que facturar beneficios. 476 páginas la tesis del señor Iglesias, hablando de las empresas que conmigo, Víctor, que había habido algo peor la de Iglesias no tiene tantas, creo. Que era haber facturado pérdidas. O sea, quiere decir que todavía le ha faltado poder decir eso. Bueno, será la segunda parte. Todo se resume a es muy bueno. Si antes de la jubilación me acabas el teorema, te propongo como segundo trabajo el estudio teorema, sobre las empresas que facturan pérdidas. Yo creo que en el anexo que menciona la tesis, que no aparece en la tesis, debe pasar, hay parte del conocimiento, debe ser como el santo grial, ¿no? Que explica el resto. Claro, dos regresiones que tiene la tesis. O sea, espectacular. No, eso ya es como Indiana Jones y la última cruzada, un paso de fe. El anexo que no existe, ahí está todo. Veo que sobre todo os da envidia. Oye, y en los balances del señor presidente del gobierno, Carmen, ¿tú qué entiendes de esto? ¿Mirará las existencias? Bueno, a lo mismo le dan negativas. Yo he conocido casos. Igual cuando te viene la caja en negativo, dice, no, sí. Oiga, usted que la mira, caja no sé. Es más fácil tener la caja en negativo por un préstamo que no haya regularizado que tener existencias en negativo. Ese es capaz de todo. Lo que no está mirando es que, por ejemplo, en Francia la demanda acumulada, es decir, la demanda que mantienen los hogares, se estima en unos 200.000 millones de euros. En España se calcula que es mucho más pequeña, 40.000, pero cuando preguntas, todo parece indicar que los españoles lo que están es muy preocupados con los próximos 4 años, mientras lo que hay es una vocación de gasto en las familias francesas, que en cuanto tengan libertad van a gastar ampliamente, y en España eso no va a ocurrir. Y eso es porque no hay credibilidad en el gobierno, dado que no transmite ninguna confianza. Pero por fin que alguien nos escuche. Yo quería decir dos cosas. Vamos camino de la ruina, señores, vamos camino de la ruina. Hay que poner medidas, hay que ayudar a la empresa. Porque ahora, ¿cómo estamos? Bueno, estamos en la ruina, pero vamos camino de más ruina. Estamos viviendo de glorias pasadas. Pero vamos, es que todavía queda mucho que caer. Algunas veces, yo creo que con la broma, con el chiste es verdad, pero la cosa es muy grave, de verdad. Que hay 130.000 empresas pequeñas para concurso de acreedores, que no nos olvidemos, que hay 340.000 empresas con los ICOs, que tienen que renovarlo, que necesitan financiación ya para no cerrar, que hay 900.000, ahora que nos han quitado 130.000, que me gustaría saber esos 130.000 que ha disminuido de ERTES, se han ido
a población activa o a desempleo. Pero lo vamos a ver con la próxima EPA, que hay 1 millón de señores que tienen su puesto de trabajo en el aire, que hay 510.000 autónomos que no van a poder abrir su negocio de nuevo y de verdad, por favor. Además, Madrid es un remanso, entre comillas, de paz y prosperidad comparado con el resto de España. Sí, es verdad. ¿Cuántos negocios, en este caso de hostelería, por ejemplo en Castilla y León, que solo les dejan las terrazas, están pagando la parte que les corresponde de los ERTEs en los que tienen sus empleados y que no están teniendo dinero suficiente para pagar la plantilla que atiende esas terrazas y se están muriendo porque están descapitalizando a marchas forzadas la compañía sin ningún recurso? Y el gobierno callado, y los gobiernos autonómicos en la mayoría de los casos callados, dice, oiga, pero... La Comunidad Valenciana, la Comunidad Balear, devastada porque tienen el turismo cerrado. Vamos a ver, o sea, lo que vemos en Madrid no tiene nada que ver con lo que se está viendo en el resto de España. Y los organismos de inspección de la administración pública apretados porque levanten inspecciones a tutiplén, de carácter fiscal, de carácter laboral, de lo que sea, porque necesitan recaudar. Sancionar y recaudar. Bueno, un minutito. Les iba a decir 2 cosas. La primera, que este fin de semana en la Gaceta de la Iberosfera tienen que leer a Carmen Álvarez, que va a hacer un repaso de la trayectoria de Arrimadas, de cuando a todos os caía bien. Yo tengo que decir que un repaso de la trayectoria, no, un repaso de Arrimadas. de cuando iba vestida de flamenca. Sí, bueno, un poco lo que pretendo decir es que muchas veces estamos comprando más un producto, que estamos votando más productos que ideas o proyectos. Y Inés Arrimadas fue un producto estupendo en su momento y no ha pasado de ahí. Y de ahí ha llegado simplemente a ser una intrigante con Ábalos. Y lo que tenemos que hacer, a mí lo que me gustaría es que sacáramos conclusiones. Nos quejamos mucho de los políticos, menos de Víctor. Nos quejamos mucho, pero somos muy poco exigentes con los políticos. De verdad, exigimos poco como sociedad. Exigimos poquísimo. Y entonces, esta semana hemos hablado mucho de ella, pero es el paradigma de esta semana de lo que llevamos aguantando muchísimos años. Gente que lo que le interesa es ir al hormiguero, que esa es su política en el hormiguero, tirarse por un puente con calleja, no sé qué tal, pero que realmente no saben ni les preocupa qué le pasa a España, qué le puede pasar y cómo solucionarlo. Estamos buscando, hay muchos ciudadanos que están buscando proyecto, algunos lo tenemos claro lo que queremos, pero que la gente piense un poquito más. Y la otra cosa era, fíjate, si exigimos que sepas que a mí también me cae bien Víctor. Porque viene con discurso coherente, dice las cosas como son. A mí por la mascarilla. A mí por el teorema, porque hoy ha arrojado conocimiento, a mí por el teorema, la exposición del teorema y la explicación. Esto va a tener recorrido, pero lo del teorema yo lo voy a registrar como pregunta parlamentaria al gobierno, ¿por qué no aplica el teorema de Sánchez? Y además ha sabido porque ya que le he dedicado tiempo al asunto... Ha sabido aguantarse y callarse con las teorías de la señora ministra, siendo como es padre de familia numerosa, con lo cual estoy seguro que recoge la mesa, numerosa, que limpia la casa, que cuida de los hijos y que va a la compra. Y ha sabido callarse. Ahora, yo tengo que decir una cosa en contra de cambiando pañales. Un momento, pues para allá. Un momento, en contra de Víctor. ¿Ahora me dejamos hablar? No, en contra de Víctor tengo que decirme, voy preocupada porque yo siempre he tenido una opinión espléndida de ti. ¿Te has leído toda la tesis de Pedro Sánchez? No, en diagonal, Víctor, en diagonal. Es que yo le estaba viendo aquí la pantalla y estaba viendo. Me estaba leyendo un libro muy interesante. Un hombre que tiene 8 hijos. Y conseguí un estudio que hizo un profesor, que no puedo decir quién es porque me lo ha dicho, que hizo y que además publicó a nivel internacional y que tuvo que retirar sobre la tesis. Y me reí tanto con el estudio de este profesor, un catedrático de Harvard muy conocido, y que lo retiró, lo publicó, y además lo escribió en inglés y en español, que ya he cogido y me la he leído de arriba abajo. Sí. Oye, y la tesis es... Pásanos el libro, que es el resumen. Es para... A mí no me pase no, el otro lo que hace es un paper de investigación sobre la tesis. Una tesis, normalmente una tesis doctoral, está aportando algo nuevo al conocimiento mundial, ¿no? Y es que la tesis...
pero lo que te queda es, dices, ¿cómo le han podido dar a este tío? Pues ya, porque sabes que hay cosas que ya estaban publicadas de plagio, no sé qué, el cum laude. Es que le dieron el cum laude. Pero es que no has dicho quién se lo dio, el nombre de la universidad, que la gente, si quiere, que investigue un poquito, que miren qué universidad lo dio y a lo que se dedica en algunas ocasiones. Yo soy partidaria de que... Yo creo que tengo estáis imposibles, sí. Ay, perdona, pero es que yo tengo que decir que si se plagia, que se plagie bien. Yo si plagio, pues no sé, pues plagiaría a Cervantes, por ejemplo, no lo sé. Recordar un caso en Alemania de un ministro que tuvo que dimitir por una tesis porque no había hecho... Y Pedro Sánchez lo puso de ejemplo una vez de regeneración. Mención a unas comillas que además lo habían comido, pero no había puesto el este. Bueno, la otra cosa que iba a decir, fijaos si exigimos poco a los políticos, como decía Carmen, que Marlaska se ha comprado, bueno, Marlaska no se ha comprado nada, que a Marlaska le hemos comprado una cinta de correr de casi 3.000 euros y un mueble de lujo de 14.000 euros para que pongan un plasma. Cinta cara de narices, porque pero vamos yo a ver. Tengo la cinta de correr y a mí no me costó 3.000 euros. No lo sé, porque a mí no me gustan las mismas cosas que a Marlaska, yo no corro. ¿Y el mueble para qué es? Para poner un plasma, creo, en el que Pero van a ver su equipo y él, pues no sabemos muy bien qué. O sea, una mesa de televisión, ¿quieres Pues, decir? algo así. Que vaya y que... Yo quiero preguntar, ¿qué pinta? Vamos a entender que esos bienes, ya haciendo la abstracción y aplicando el teorema de que esto es muy bueno, son bienes públicos. ¿Qué pintan bienes públicos en una casa particular de un ministro? No, es que no es particular. No, es que vive en vivienda pagada por todos también. No, pero lo que no sabes y lo que no está y no hemos sido capaces de identificar es la pasta que se ha dejado el señor Marlaska en la reforma de esa vivienda, donde ha cambiado azulejos blancos por azulejos negros, todo así como, bueno, distinto, ¿no? O tampoco sale, que también hemos preguntado, creo que hoy la hemos registrado, el nuevo ministerio que se ha hecho un ministro, y no te digo más, porque no le gustaba el que estaba y se ha ido a otro y ha hecho una obra entera. No, pues a ver, dínoslo. No, cuando lo secamos, cuando tenga la información... ¿Por qué letra empieza? Escriba. Por la E de escriba. No le iba a decir ni baja tortura. ¿Cuánto dice? Oye, en la situación en la que estamos, porque no se lleva bien con la ministra en la cual compartían cierto espacio y le había tocado al ministro, como son tantos, el despacho del secretario de Estado y no el del ministro, pues ha decidido hacerse un ministerio en un palacete relativamente cerca de aquí, por cierto. Es que aguanta tú a Yolanda Díaz. Perdóname que te diga. Es que hay cosas que se tienen que entender. Aguanta Yolanda Díaz. Lo que tienen que saber los españoles, la confusión de es dónde se está tirando el dinero a mansalvas, de verdad. En una situación excepcional, que es que hay que recordar que la caída del producto del PIB en España no se ha dado igual desde el año 36, inicio de la guerra civil. Que estamos en una situación de excepción económica nacional que va a tener unas consecuencias durante muchos años sobre muchísimos españoles que vamos a vivir peor de lo que hemos vivido y que nuestras futuras generaciones terminarán pagando los desmanes, si son capaces de hacerlo, que hemos provocado nosotros. Y ante ese entorno, situaciones como esta, la cita, 2.500. De verdad, hay una que se llama Wallapop. Pero que aparte es el piso, dice María, ¿no? De segunda mano por 200 euros. Y si no, que haga como señor ministro... una máquina para correr. Pues perdóname, y si no el señor ministro, Víctor, que haga como hicieron miles de españoles durante la pandemia, durante el estado de alarma, que corrían por los pasillos. Ya está saliendo en rueda de prensa López Miras, vamos en directo a Murcia para escucharlo. Buenas tardes a todos, gracias por acudir a esta convocatoria de prensa. El 26 de mayo de 2019, los murcianos nos pidieron llegar a acuerdos antes de formar gobierno, que hablásemos, que buscásemos puntos de unión, acuerdos de ideas, de programas, buscando un objetivo común. Y lo hicimos. Y llegamos a un acuerdo público, transparente y conocido. Un acuerdo que firmamos Isabel Franco y yo como representantes de los partidos Ciudadanos y Partido Popular, igual que lo hacemos hoy. Un acuerdo que se ha cumplido de forma escrupulosa y del que han salido beneficiados todos los murcianos. 1,5 millones de personas que han visto cómo se eliminaban impuestos, cómo se apostaba por la libertad en la educación, en la economía, en todos los ámbitos. Un gobierno que ha hecho frente a dos de las situaciones más complicadas y dramáticas del último siglo. La Dana de septiembre de 2019
y una pandemia que contra la que todavía estamos luchando y que es en estos momentos nuestra prioridad absoluta. La región de Murcia es nuestra prioridad. No puede ser de otra manera. 1,5 millones de murcianos no merecen otra cosa. Un gobierno abierto a las personas, capaz de llegar a acuerdos en todos los ámbitos. Un gobierno, en definitiva. Lo dije desde el principio. Una vez que se llegó a un acuerdo, la región de Murcia necesitaba un gobierno que aunase los programas de quienes lo formaban y que llevase a la práctica aquello que había sido pactado. Desgraciadamente, algunos han pensado que ya no debía ser así. ¿Tenemos algún problema para escuchar a López Miras? Vamos a intentar recuperar esa señal del presidente de la región, que comenzaba refiriéndose a la traición de Ciudadanos. Suponemos que va a explicar al detalle el voto de esos 3 consejeros díscolos del partido de Inés Arrimadas, que fuentes populares confirmaban esta mañana que tenían atado. Creo que podemos escuchar a López. Vamos a escuchar a Ignacio Garriga. Volvemos a Murcia en directo. De enfrentar la pandemia, de tener que cerrar un negocio, han sumado la preocupación o el desasosiego generado por algunos políticos. Las ambiciones personales de unos pocos nunca pueden triunfar. La traición al 1,5 millones de murcianos tampoco. Hoy gana la responsabilidad, gana el compromiso y, lo más importante, gana la región de Murcia. Una región que no se merecía ser escenario de un mercado de intercambio de sillones. Una región que lo está pasando mal, al igual que toda España. Y que no se merece verse sobresaltada y asaltada por quienes han demostrado que nada les importa más que a ellos mismos. A continuación les informo del Gobierno de la región de Murcia, que va a seguir trabajando en lo importante. Como vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, Isabel Franco. Consejero de Presidencia y Hacienda, Javier Celdrán. Consejera de Empresa, Industria y Portavocía, Valle Migueles. Consejero. Enseguida volveremos en directo a Murcia. Vamos a escuchar también en Barcelona a Ignacio Garriga. Saben que ha tomado posesión como diputado en el Parlamento de Cataluña. La política. Nosotros entendemos, porque así lo han elegido los catalanes, que a Vox le pertocaba el 4º puesto de la mesa del Parlamento de Cataluña. Han sido otros partidos políticos los que no han querido apoyar a nuestro candidato. Y repito, no es porque Vox sean ni mejores ni peores, sino porque Vox ha recibido el apoyo de cientos de miles de catalanes y le ha posicionado en el puesto número 4 de las fuerzas parlamentarias en el Parlamento de Cataluña. Por tanto, aquellos que nos intentan señalar a nosotros como los responsables, les digo alto y claro que se olviden de repartirse los botines con nosotros, que se olviden de conchaveos de la vieja política. Nosotros venimos a representar a la voz de los... Y como les decía, volvemos en directo a Murcia, donde el presidente de la región, Fernando López Miras, está compareciendo en directo para explicar cómo queda conformado de ahora en adelante su gobierno tras el cese de los consejeros de Ciudadanos, que parece que sí van a votar a favor de la moción de censura que registraban el pasado miércoles. No se puede perder ni un minuto. Por eso, claramente, exijo al Partido Socialista y a la señora Martínez Vidal que retiren la moción de censura, que no permitan que la región de Murcia pase por ese circo motivado únicamente por la ambición personal. Ya está bien. Quiero agradecer públicamente el compromiso y la responsabilidad de la vicepresidenta del Gobierno, Isabel Franco, así como de los diputados de su partido, por tener claras las prioridades, por priorizar a la región de Murcia sobre todo lo demás, por hacer que esta tierra sea un ejemplo, a pesar de que algunos hayan intentado torpedearla. A partir de ahora, seguiremos como siempre, priorizando la salud, la vida, la protección de nuestros vecinos, con trabajo, trabajo y más trabajo,
hasta el final, hasta el último minuto de la legislatura, en mayo de 2023. Es nuestro compromiso. Gracias a todos y le cedo la palabra a la vicepresidenta del Gobierno de la región de Murcia. Gracias, presidente. Hoy represento ante la ciudadanía de esta región al partido que firmó el acuerdo de gobierno en mayo de 2019, a Ciudadanos, porque estoy segura, y así me lo han transmitido afiliados, cargos públicos y concejales de la región de Murcia, que es la actitud más responsable en estos momentos. Comparezco para asegurar que no existe más pacto que ese, que el que firmamos Fernando López Miras en representación del Partido Popular y yo en representación de Ciudadanos, región de Murcia, en junio de 2019. En su momento lo firmé en representación de Ciudadanos y hoy me siento igualmente comprometida con mi partido y, sobre todo, y de manera muy especial, con quienes nos votaron precisamente para eso, para mantenerlo. Anunciamos que votaremos en contra de la moción de censura porque estamos obligados a mantener nuestra palabra, a respetar a los ciudadanos de la región y a respetar el compromiso de servicio público que asumimos hace casi 2 años. Yo firmé el martes una moción por disciplina de partido del partido con el que me presenté a las elecciones, pero a mí no me eligieron para entregar el Gobierno de Murcia a Pedro Sánchez y mucho menos para traicionar a los murcianos y las murcianas por ambiciones personales. Un momento de dificultad como el que estamos viviendo no permite jugar políticamente ni con la salud de los murcianos ni con la salud de las instituciones de la región de Murcia. Creemos que es inoportuna e infundada esta moción porque estamos haciendo una buena gestión. Una automoción de censura al trabajo bien hecho no tiene ningún sentido. Pues parece que se confirma la noticia que les adelantábamos a las 12 del mediodía al inicio de la redacción abierta. Parece ser que la moción de censura en Murcia será un fracaso. Seguiremos muy pendientes de este asunto en las próximas semanas. Nosotros tenemos que despedirnos ya. Regresaremos el lunes, como siempre, a las 12 del mediodía. Recuerden que pueden seguir informados en El Toro Televisión durante toda la tarde y hasta por la noche en El Gato al Agua. Feliz fin de semana.